Suscríbete a La Panterita. Sin azúcar, sin carbohidratos, sin calorías. Ideales para realzar los sabores de tus tragos preferidos. Hacelo a tu manera, pero hacelo con Tónica de la Costa. Taiga es tu moto, la moto ideal. Taiga te lleva a donde quieras llegar. Llegó la nueva Eclipse Full 2022 para acompañar tu día a día. Y este mes el regalo lo elige mamá. Motor de 150 centímetros cúbicos, amortiguadores hidráulicos y más. Motos Taiga te lleva a todo lugar. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Grip 95, dale, dale. 95, dale, dale, Grip. Dale, 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 Grip 95, dale, dale. Elegí una nafta que tiene todo lo que le gusta al motor de tu vehículo. La Grid 95 Octanos te brinda mejor rendimiento y mayor protección. Carga Grid 95 Octanos, la nafta completa. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Bueno, nos vamos, 11:30. Ya está Arturo y el equipo de... 11:31. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Con Financiera Solar sí se puede. Gareli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Presencia periodística en todo el país. Llegamos a la información de primera mano. Donde está la noticia está Monumental 1080 AM. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, Denis? Buenos días para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal? Buenos días, señor. Saludos para todos. Hay que le pedí a Gerardo para nos traje, pero tengo acá. El mejor de todo, Palmeiras en la primera vuelta. Ganó todo. Sí, ganó todos sus partidos. Y después entra Flamengo con River. Flamengo y River, exactamente. Flamengo 13 puntos y River ayer al ganar también llegó a 13 puntos. Y el mejor de todo es Palmeiras, último. Último. Y vos fijate que en la serie de Salvo Colón, en la serie donde está Olimpia y Cerro, muy débil. La distancia... Claro que están todos apretaditos. Sí. Y otro es... Otro que sacó diferencia, Estudiantes. También. Pero digo, ¿cómo marcan diferencia? Ya hay 6 clasificados. Sí. De 16 ya hay 6. Pero marcando diferencia. Colón el quinto y el que entró como segundo también Talleres. Ese grupo ya está definido primero y segundo Sí, el grupo puesto. de Libertad, el otro donde están todos los 4 equipos con chances. En la máxima diferencia que tienen allí es 1 punto. 7 Libertad, 7 Paranaense. Y después Strongest, 6 para Caracas. Estudiantes sacó amplia ventaja ya en su grupo, el grupo C. Grupo D también se corta solo Mineiro, 11 puntos. Los brasileños principalmente vienen comandando su... Pero hay 3, de los 6, 3 son brasileños y 3 son argentinos. Es lo que está diciendo Guay, de la Copa. Y el viernes se va a saber, el viernes 27. Sí, el próximo viernes. Después del 25. Otro grupo parejo es Cali, 8, Corinthians 8, Boca 7. Se define en la última fecha. Y lo de Alianza Lima, ¿hace cuánto que no gana? Ahí está viendo Alianza Lima. Es terrible. Sí. Terrible Alianza Lima. Alianza Lima de Perú, el más fuerte de Perú. 13 años.
No gana desde 16 partidos sin ganar. Los clubes peruanos. Bajísimo. Hace rato. No se compadece de su selección. Sí. Está esperando. Y Cristal lo repechaje. mismo, 2 puntos solamente tienen. Cristal, Alianza Lima. Hace La rato Copa. que los equipos peruanos están mal. Pero su selección es otra cosa. Hoy me preguntó rápido responder con seguridad, niño Jorge. ¿El primer tricampeón argentino fue? ¿Independiente? No. Estudiantes. Estudiantes. ¿Y después el tetracampeón fue? Independiente. Sí, señor. Ya volvemos. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú sobre la ruta número 2, con mínimos requisitos y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMSA Inmobiliaria. Bueno, necesitamos que nos digan dónde están los oyentes para entusiasmar la idea. En el WhatsApp Aicho de Víctor Villala. ¿Qué número tiene el WhatsApp Aicho? El WhatsApp primero línea baja 618-4700 y el WhatsApp 0971-108010 108010-0971. Queremos saludar a la gran audiencia, así nos reencontramos con el público. ¿Qué número, niño, el teléfono directo? 618-4700 021-618-4700. ¿Y el WhatsApp Aicho, Víctor? El WhatsApp de Víctor 0971-108010. Bueno, no voy a contar mi historia porque, ojalá más. Le di una clase le di a usted y a Álvaro ahí abajo, digo, ya se ¿verdad? Sí, así es, sí. ¿Vos no sabías eso, verdad? No, sí sabía. ¿Qué es lo que sabía? Y del técnico. ¿Y qué sabía que le dijeron políticamente que no? No, ese no. Y vos tenés que aprender ese, amigo. Ese no. El Recoma no sabía. César López Prete, ¿no? Sí, cuando iba a venir como técnico en la época le dijeron a Trump, ¿para qué le va a traer ese Conchera? Que no venga como técnico en la selección. No vino. Después salió a Cruz Olimpia. Olimpia le necesita a los de Preta como técnico, si fue jugador de Olimpia. Está Gustavito, bueno, listo. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de Aquí Pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Hola. Arturo. ¿De dónde llamas? A la puta. Hola. Arturo, ¿qué tal? Bien. Arturo, una consulta. ¿Y en Paraguay quién es el único campeón? ¿De qué? No entendés lo que ¿por qué cortás? A la puta con cuadrúpero, No, respetale a él. Hola. Arturo. Sí. Desde Luque. ¿Cómo te llamas? Ricardo Villalba. ¿Cómo andás, Ricardo? Súper bien, Arturo. Saludos a la mesa, en especial al gran capitán. Muy bien. Saludo. Le saluda al Recomán. Hola. Hola, Arturo. Sí. Te habla el itaguateño Porfirio González. ¿Qué tal, Porfirio? Súper, a la lucha. Gracias por escucharnos, Porfirio. ¿Por qué le cortaba usted el video? 618-4700. Que vos sos técnico en ambientación, vos sos técnico en acústica. Hola. Arturo. Sí. Ya te hice una consulta. Viste que ahora cuando firman contrato ya le hacen, tipo en unas letras chicas le dice que no pueden comentar nada si hay deuda en los clubes. Ustedes saben qué tal están, por ejemplo, para saber eso. No, ni siquiera sabíamos esa letra chica que dice que ¿cómo se llama? Confidencialidad. Confidencialidad. Muy bien. Hola. Arturo. Sí. Estate de hablar de Perú, hablando con lo de Paraguay. Estoy contando para que tengan una idea, tratame bien. De Aragán, de Calmamina. Tratale bien. Hola. Arturo. Sí. Hola, Arturo. Sí, te escucho. De Fernando te estoy escuchando, Arturo. ¿Cómo te llamas? Jorge Adilio. Jorge Adilio. Así es. Gracias, Jorge, por escucharme. El Guma. Muy bien, Jorge Adilio, muy bien. Parece que me pusieron algo en mi bebida, no puedo dormir. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Te das cuenta por qué la audiencia es así, igual que vos, Arturo?
Ay, la puta de cuña. Y no tenés que lo sabe eso. Sí, empiezan a reportarse los oyentes. Dice, hola Arturo, soy Juan Villanueva, sobrino del arquero Poeta. Saludos desde Limpio, Isla Aranda. Preguntan qué equipo va a poner Olimpia el domingo. Después saluda César Aguilera, saludos al Team Fuerza Olimpia, dice César Aguilera. Saludos a Saúl Jara, de parte de Bola 8, dice otro mensaje. Arturo, me envías un saludo, por favor, Carlos Cuevas. Soy de Ñembú, te escucho desde Ñembú, dice. Muy bien, a Carlos Cuevas un saludo muy especial. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Hola. Arturo Máximo Rubín. Señor. Entrada, sector de Cerro, para el partido del domingo. Todavía no está habilitado. ¿Alguna información, por favor? Bueno, vamos a preguntar, tenés razón. Hola. Hoy. Brillante. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Yalacasi, Arraídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Hoy, Oki se llama. Uy, eso lo estoy explicando. Oki. Sí. Oiga, te escucho. Hola, te escucho. ¿Qué? No, nada que... No se fría, yo voy a estar ahí con la familia en casa, tomando mate. Yo tengo un orcu, te voy a contar una historia y... Tengo ahí mis fotos de eso cuando jugaban en la selección. Y salí una vez con una Nakamura, Kung Fu me escribieron, pata arriba, en el orcu. Oki. Y eso no. Y buenas noches, arigato. Chao. Angelito Ortiz va a estar en el Superclásico de la Lupa. Sí. El domingo. Hola. Hola Arturo. Sí. Yo voy a saludarle a Denis Cañiza. Y Cañiza con hija Arturo. Cañiza. De las cosas con Cañiza, no quiero hablar no contigo Arturo. Con Denis no Cañiza. Voy a hablar con Denis Cañiza Arturo. Puta, me está farreando, será. Ferro Parecía, con garantía de calidad y uno de todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio y sucursal en Artigas, casi cercando Martínez, teléfono 227-37 Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Hola Arturo. Señora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, señora. Te habla una cerdita, esposa de un bumarelo. Desde Fernando de la Mora, zona sur, te escucho. Añares hace que te escuchamos. Muchísimo. ¿Cómo se llama, señora? Josefina. Muy bien. De María. Gracias, Josefina. Bueno. Listo. Gracias, Josefina. Decidí prestigio y calidad de Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Hola. ¿Quién le dio mi número al alcohol? Porque me está llamando. Pero qué tipo anti... Hola. Buenas tardes, comandante. Buenas tardes. Comandante, ¿podría preguntarle a nuestro presidente Miguel Cardona cuándo va a empezar la campaña de recaudación de los aportes de los socios para salvarle a nuestro club? Te voy a responder la respuesta, ¿sí? No voy a dar entrevista, le dijo Gerardo, hasta después del clásico del miércoles, para que no pierdan tiempo llamándome. Firma Miguel Cardona. No pierdan tiempo llamándome. Hola. Hola Arturo. Sí. De Fernando Zamora. Sí. Quería saludarle a Denis Cañiza si se puede. ¿Cómo no? ¿Qué tal, amigo? Hola Denis. ¿Qué tal? Súper bien. Soy un ídolo personal de Denis Cañiza, o sea, te admiro mucho, te admiro. Muchísimas gracias, muy amable. Hola. Hola. Hola Arturo. Sí. ¿Qué equipo van a poner Cerro y Olimpia el domingo? Y vamos a analizar en instante.
En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visitanos en redes sociales como Caja Mutual. Sí, más mensajes en el WhatsApp. Saludos al equipo, especialmente a Gustavito, desde el Chaco Paraguayo, kilómetro 410, Cruce Pioneros. Soy Tiburón, dice el que le manda el saludo a Gustavito. Hola Arturo, Jorge Pérez de Asunción, Olimpia va a clasificar, nos dice Copa Libertadores, lógicamente. Buenos días desde Oenao, Itapúa, oyente fiel, Neri Sandoval. Qué gran equipo, saludos Arturo, soy de Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz, éxito siempre. Otros mensajes que nos llegan al WhatsApp. Hola. 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 Hola, Arturo. Sí. Arturo, contame un poco qué te digo la chilindrina en Ecuador, por favor. No, fue en Ecuador. Yo ahí me encontré después de 15 días que me haya mandado acá la M. Después nos encontramos cara a cara. Ella sabía, yo sé quién es ella, ella pudo haber bueno, ya está ella. ¿Quién es esta línea? Y ella pudo haber recordado mi imagen, pues yo sé quién es ella. Yo ahora soy uno más para la chilindrina que lo haya entrevistado. Hola. Hola. Sí. Yo antes que nada saludarla de mi camisa desde el hospital en Gay, siempre nos acordamos de él y nos pusimos muy felices cuando salió. Sí. Saludos de mí. Te mando un fuerte abrazo y a todos los muchachos, a la enfermera ahí del hospital, un fuerte abrazo y muchísimas gracias siempre. Bueno, y un saludo también al señor Gustavito. Yo espero un resumen de él después de esta tanda Cerro Olimpia. Yo creo que él va a dar en el ojo. Bueno, listo, no hay problema. Siempre, hablando de chilindrina, creo que está buscando novio. ¿Y qué me decía a mí? Salió a buscar la chilindrina. Hija de la gran puta. Chilindrina, dice, ingresó a una conocida aplicación y está buscando... ¿Y qué? ¿Por qué le empuja? ¿Qué es lo que donde se mete? No querés piensa, no te va a mandar la mierda cada un minuto. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra? Con los mejores barberos del mundo, el bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicítalo en las mejores barberías del país y disfruta de una Pilsen Extra en bares asociados. Hola. ¿Entendí, Arturo? Entendí. Hola. 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 Hola, comandante. Sí. Dos cositas, comandante. Gustavito, un ídolo en la consola. Pero, podés llavear para que no salga más de ahí, porque es más canal lo que hace cuando sale. ¡Qué puta goteca capa! Respetale. En Farmacia Catedral todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria. Tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Hola. Arturo. Sí. Ayer vos empezaste hablando de todos los equipos internacionales, Arturo. ¿Sabes qué parecía? ESPN ayer. Y hoy volviste a empezar hablando de todos los equipos internacionales. ¿Qué tipo de pasteloso? No sé si es pasteloso. Hola. Arturo. Hola. Te escucho. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica hasta el domingo. Vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O haz tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. ¿No sale? Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Muchísimas felicidades, Arturo. Gracias. Qué boludo. Brillante. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontranos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. 18-4700. Hola. ¿Cómo te va a reír? Ahora te acabo de leer. Hola. Hola. Don Arturo, ¿cómo está? Bien. Un placer en saludarte. Francisco Albuena te saluda y a tus compañeros ahí panelistas, mi gratitud eterna. ¿Sabe una cosa, don Arturo? Quiero acordarme un poco de una cosa, de una anécdota, Cerro Olimpia, y en aquella oportunidad el estadio todavía así tan folclórico, con los soldaditos que entraban gratis ahí en la parte populares, y esas señoras haciendo ya su tortilla, su milanesa y eso ahí.
nosotros esperábamos durante todo el partido que Pedro Molina y Mendoza choquen. O sea que otra va en una palabra de la pelota, como pecónico ahí. Esa era nuestra diversión, pero en una oportunidad la pelota vino tan bajo que cayó ahí en una de las señoras que estaba haciendo su tortilla. Mira, zarambía con el aceite caliente. Nada más que eso, don Arturo. Claro, anécdota que te acordás de tiempo atrás, estamos hablando de 60 y 70. Hola. Sí, buenas tardes, señor Arturo. Buenas tardes. ¿Podría hablar con el señor Denis Caniza? Sí, ¿cómo no te escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, amigo? Buenas tardes, señor Denis Caniza. Rolando Trinidad de Limpio te escucha. Siempre aprendo mucho de ustedes y quería decir algo nomás, que el mejor equipo que nos representa es Guaireña y que a Olimpia siempre le encanta esta clase de desafíos. Saludos, Rolando. Muchas gracias. No, saludos. Hola. ¿Y después? Y hace falta el poner tú, ese hola. A la 618-4700, siguen llegando los mensajes del 0971-1080-10, igualmente el WhatsApp. Hola. Arturo. Sí. Nosotros pues tenemos torneo, Arturo, entre semana y quiero preguntarte, ¿cuánto cuesta el pase de Denis Caniza, Arturo? Pues quiero que juegue por lo menos amateur otra vez con nosotros. ¿En dónde? Acá hacia Lambaré, Arturo, en una placita. $7,200 por encuentro. Más, yo. No, hay que se retiró, ni ya, Arturo. $7,200 por partido. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Nos tenemos todavía el rubro. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? ¿Con Denis Caniza puedo hablar, señor? Sí, cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, amigo? Todo bien, Denis. ¿Me puedes ayudar y darme los oncenos para este clásico de Cerro? De Cerro. Y no sabemos, no da pista Chiqui ni Cáceres. No sabemos qué equipo van a presentar los entrenadores. Realmente. Imagino que es un mix el de Cerro. Y Olimpia alternativo paralelo, sí. sí. ¿Qué tenés, Víctor? Sí, se siguen reportando los oyentes. Buenos días, Radio Monumental. Saludos desde Salt Lake City, estado de Utah. Pido solo dos cosas: que gane Cerro, que no haya violencia, por favor. Carlos Rodríguez. Después otro mensaje: saludos a todos desde Itapúa de Lira, kilómetro 21. Saludos. Quieren que Denis Caniza le mande saludos a la familia Velázquez Portillo. Familia Velázquez, un fuerte abrazo, que estén bien. Hola. Hola, comandante. Sí. ¿Puedes contar esa historia de Colombia cuando te fuiste y pediste un vaso de agua? ¿Cómo que vas a pedir un vaso de agua? Ah, la puta de cuña. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibir tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Se suman como sumado a Richard Ortiz, que ya viene con molestias musculares, que está lesionado. Walter González, otro que viene con molestias, y Adelio Zárate. Hola. Arturo. Sí. ¿Cómo será? Escucha, por fin pude entrar. Vale, ¿cómo andás? Tranquilo, te escucho ahora mismo desde San Antonio. Un saludo ahí a todos tus colaboradores y quería hacer dos preguntitas y una pequeña, compartir un pequeño dato. Sí. ¿Qué tal luego con la tema de estadística y eso que ahora se toma con la pechera de los jugadores? Mal. Y ahí al compañero Denis Caniza le puedo preguntar sobre eso también. No es la pechera. Él no llegó a usar eso, ¿verdad? Mal está. Mal. Los dos estamos mal con la pechera. Pero él no llegó a jugar con eso. No. Y yo me dedico a la parte de informática y estoy trabajando en un sistema que pueda tomar todo eso sin que el jugador tenga que usar eso. A mí me parece
que es medio incómodo para ellos esa pechera. En algunos jugadores al menos me parece eso. Puede ser, pero eso... Es incómodo, realmente. Pero eso hace yo no sé, pero es dos incómodo. años nomás se está jugando, ¿verdad? Sí, Con la 3 pechera. años. Sí, Por ahí más o menos. Sí. Bueno, gracias por llamar. Sí, de la gran puta es. Espera. Y lo bueno que realmente se asienta. Otra, ¿verdad? A diferencia de- ¡Demonios! Hola. Arturo. Sí. Permitime más que nada agradecerte. Yo soy tu oyente que siempre te llamaba para que le mande saludos a un papá que está internado en el geriátrico. Sí. Y lamentablemente ayer falleció y agradecerte porque él era tu fiel oyente y cada vez que te escuchaba Arturo porque le mandaba saludos he despertado una sonrisa. Y él, agradecerle a todos. Nuestra recordación a todos para los él. funcionarios del geriátrico Arturo que le atendieron de mil maravillas. A nombre de tu papá, ¿cómo se llamaba? ¿O se llama? Primitivo Abuelo López Arturo. ¿Cómo? Primitivo Abuelo López. Primitivo Agüero López, igual hace un reconocimiento muy especial, ¿verdad? Sí, señor Arturo. Menos mucha fuerza a la familia. Gracias, Arturo. Mucha fuerza. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo, aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Síguenos en redes como @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Denis Caniza, tú no vas a jugar el mini clásico de la Lupa. No te invitaron a jugar, ¿eh? No. No, él se mantiene neutral ahí, se mantiene neutral. Bueno, cortó neutral, está bien lo que hace Denis. Hola. Arturo. Sí. Pasamos hace mucho más reído. ¿Por qué? Ese vicepresidente independiente del Jaguar, de Yabomilla. Ese me mandó a la M a mí. ¿Cómo Pío va a jugar ahí? Inocencio Rodríguez. Hola, nos vamos a ver ahora el domingo clásico de la Lupa con don Inocencio. Hola. Hola Arturo, ¿cómo te va? Bien. ¿Puedo hablar con Denis? Sí. ¿Qué tal? Hola Denis, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamas? Yo soy un Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Sí. Bien. Yo soy un olimpista, nada, me fui. La primera vez que me fui a la cancha, vos jugaste por la selección de lateral izquierdo. Y me acuerdo que hiciste un excelente partido. Por más que vos seas derecho, ¿sos derecho, verdad? Sí, derecho. Sí. Te quería preguntar, vos que sabes mucho de fútbol, ¿qué le falta a Olimpia para poder ganar la Cerro 2 o más a 0? Y la segunda pregunta es, en el caso de que no pasemos y pasemos a la Sudamericana, ¿qué chance vos le des a Olimpia de llegar a la final de la Sudamericana? Y Olimpia tiene que mantener la intensidad física durante los 90 minutos. Frente a Colón solamente tuvo 20. Tiene que sostener eso hasta los 95 que dura el partido. Y de todas maneras, si se va a la Sudamericana, excelente trabajo Olimpia hasta en este momento. Con lo poco que tiene, realmente se rebuscó y está haciendo un muy buen trabajo. Yo creo que para el segundo semestre Olimpia va a entrar. Viste que Olimpia jugó como 6 partidos más que el resto. Sí, Olimpia va a entrar en igualdad de condiciones en el segundo semestre. Yo creo que le veo bien también para el segundo semestre. Sí. Bueno, gracias por llamar. ¿Tu WhatsApp ahí, Su? Sí, más oyentes que se 0971 108010. Buen día, saludos a todos, un abrazo a Denis Cañiza, dice, pero me parece a propósito porque pone entre comillas, desde Caguazú, todos los días el profe Guafi soy, aguante Olimpia, otro mensaje. Víctor, leen un poco mi mensaje, oyente fiel, una anécdota digna de recordar, año 74 más o menos, un partido de Interligas, Lluvia Cántaros, defensores del Chaco, Arturo nos acercó junto a mis hijos hasta frente a Canal 9, donde había dejado la camioneta, saludos desde Barcelona, dice Víctor Morinio. Hola Arturo, Enrique Achucarro te saluda, aguante Cerro Porteño, saludos al mejor de la mesa, el niño Jorge, dice otro mensaje, saludos de Jaén, Andalucía, España, brillante la programación en sintonía total, triple escolaridad, Néstor Cantero, ex Sol de América, dice, ídolo Gustavito. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Avenida Subillala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Hola Arturo. Sí. Arturo, ya que estamos en anécdota, yo tengo 58 años Arturo.
pero siempre me acuerdo de un número 7 que jugaba en esa cuestión de los periodistas que jugaban antes de los partidos oficiales. ¿Quién era ese, Arturo? Ah, ¿por qué? ¿Qué tal era yo? Contá, pues. Excelente, Arturo. ¿Por cómo se me ha quedado un recuerdo así? Eso es imborrable, Arturo. El desborde por la derecha sobre la raya. Brillante, ¿te acordás de mí, verdad? Sí, señor. Y Carlos Gómez era el 8. La verdad que no me acuerdo de eso, pero se me quedó lo de Arturo. Te agradezco muchísimo. ¿Qué pasa? No, ¿Qué es lo que no pasa? sabía que jugaba de 7, puntero Sí. derecho, rápido. No sé si era rápido. Mira. Pero, ¿se acuerdan? Sí, sí. No era malo. ¿En qué año fue el señor? ¿Qué es lo La que previa. mira? Quédate picadita, ¿no? Hola. Hola. Sí. Ayer escuché Denis está diciendo que Olimpia le puede hacer 2 goles a 0. Cero Pico va a jugar sin arquero ¿Por con qué, una pierna o qué. Sí. De bobo. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero. Carga Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, porque lo que cargas importa. Vos eras Wintata. No era Wintata, no era Wintata. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Síguenos en redes sociales como Asismed Y o llamanos al 288-7000 Asismed toda la vida. Hola. Arturo. Sí. Ángel Ortiz va a estar el domingo en el Clásico de la Lupa. Sí va a estar. Él es nuestro técnico en Luque, Unión Agrícola se llama nuestro club. Brillante. Así mismo es. Cuando ahí me ponen a la izquierda. Ah, excelente. ¿Ese soy yo? Sí, sí, sí. Edudavio. Ahí está. Hola. Hola. ¿Te enviaron mensaje? Sí, pero le mostré ahí nomás. Hola. Bueno. No, tranquilo. Perfil bajo. Perfil bajo. Bueno, contigo, Luis. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida, Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigeo. Barta, la mejor batería de ropa está a tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Seguimos en el mes de mamá, 3.550 millones en premios con CNT, una Jeep Grand Cherokee, 100 millones más una Suzuki Swift, 2.200 millones más una Hilux, salen sí o sí 100 premios en efectivo, y 2 Suzuki Swift 0 kilómetro Peri CNT Sheporemoy. Hola. Hola Arturo. Sí. 2 puntos Arturo. Recordar que hoy es el día del himno nacional paraguayo, Arturo. Y 2, te quería preguntar a vos y a Denis Canisa, ¿por qué Olimpia cuando empezó todo ese proceso de la pre-Libertadores era intenso su juego? Y supuestamente cuando el jugador tiene continuidad, mantiene eso. Y con Olimpia pasa lo contrario. ¿Qué faltaría ajustar ahí Arturo, Rubín y Néstor digo, Denis Canisa? No, físicamente están muy sentidos los jugadores. Algunos porque... destrozados están. Sí, destrozados. Así, ahora las lesiones de Richard, Walter González, lo de Adelio Zárate. Y el pollo que ya quedaba fuera antes. Y Recalde antes. Y justo Cierto. creo que González y Zárate estaban para ser titulares el domingo. titulares. Y ahora cambia la fórmula para Cáceres. Paraguayo, república muerte, nuestro río nos dio libertad. López Santa Cruz. Mis siervos alientan, donde reinan unión e igualdad. Hoy es día del himno. Mis siervos alientan, donde reinan unión e igualdad. Unión e igualdad. Unión e igualdad. 1946 fue creado. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? 1846. 1846. 1846. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? Bien. Sí, Arturo, que ya comentaban sobre lo que estoy opinando aquí los sobre Cerro Porteño contra el partido Peñarol. El mundialista está por ahí. Aquí estoy, sí.
¿Qué tal, Caniza? Yo soy tu admirador número 1, siempre no comparto contigo. ¿Cómo jugó Cerro contra Peñarol? Les toca para ganar, para empatar nomás contra Olimpia. Y es tu opinión y es válido. No, te suelo seguir, siempre te escucho tu opinión y siempre me gusta. Y esta vez no concuerdo contigo porque le jugamos a Peñarol, por más que dice que Peñarol el peor del último tiempo, pero se jugó contra Cerro, no jugó tan Peñarol contra un equipo y tampoco. Yo te digo que Cerro tiene toda la de ganar y la de pasar, solamente que tiene que mejorar un poco más de la última actuación que tuvo frente a Peñarol, ¿verdad? Eso nomás lo que yo dije. Para que Olimpia no le sorprenda. Para que Olimpia no le sorprenda nomás. Sí, no. El partido que dice Olimpia en la olla no creo más que se repita, como dijo el niño. Y sí. Ya Bueno. aquí ya o sea, como le pasó decir, ya creo que ya no tengo que le está retirando. Muy bien, gracias por llamar. El himno 1846, el poeta uruguayo Francisco Acuña de Figueroa. Uruguayo, sí señor. Le entregó al expresidente Carlos Antonio López la letra y la partitura en Uruguay. El himno le entregó. Pero no fue el único país, hizo otro himno también, creo que para el propio Uruguay. Vos sabés que tiene 3-4 nombres, tiene la avenida Quinta. Avenida Quinta, Acuña de Figueroa. Dupuá. Eso no conocía. Se escribe después. Digo, 4 nombres ahí en avenida, se le llama Avenida Quinta. Quinta. Después le venía Quinta Acuña de Figueroa. Después Dupuá, pasado Dupuá, se escribe Dupois. Y después me hace que falta uno. Hola. Comandante. Sí. Quiero hacerte una pregunta para el Ovirá a la Leca. A la puta de cuña. Y te escucho. Arturo, ¿dónde empieza la dinastía periodística de los Rubín? Porque todos los Rubín que yo conozco, la mayoría están toditos en los medios, Arturo. ¿Dónde empieza la dinastía periodística de ustedes? No, probablemente no periodista. Como escritor, mi papá Isaac Rubín, que escribía obras de teatro, fue a radicarse en la Argentina. Hola. 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 Hola, Arturo. Sí. Arturo, ¿dónde recogiste la otra vez a Butadita? ¿Un quilombo? Qué pasteloso el tipo. De bobo. La olla para hacer pendegaucho. ¿Por qué me le tratás así? Hola. Comandante, ¿puede ser con mi ex compañero de director técnico en fútbol, Denis Ramón Caniza? Sí, te escucha. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Denis? Promoción 2014, ¿te acordás? Sí. ¿Y quién es él? A ver, decime. Él era súper inteligente, nosotros estábamos ahí, ¿de verdad se acuerda? El compañero Rósulo. ¿Qué tal? Sí, claro, Rósulo es nuestro compañero de nosotros. Nuestro líder. Él era mira que Arturo, Denis es muy inteligente, cuando se dice que no se acuerda de las cosas, es bola y nada. No, te parece no. Sabe todo él, Arturo. Añemotado y lativo, veo. Añemotado y lativo será. Y bueno, gracias. Un abrazo, Denis. Abrazo. Compañero de nosotros. Espera, Angelito. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Cómo te va, Arturo? Bien. Ahí a la audiencia, a todo el mundo les saludo. Estoy llamando de Concepción. Sí. Estoy mirando acá la práctica del turno en agua, de división juvenil. Pero todo es importante los comentarios que hacen ahí los panelistas. ¿Vos te llamás? Pero te voy a decir una cosa, Arturo. Cada partido son diferentes. Sí. Uno plantea el técnico de acuerdo a lo que se va a presentar en el encuentro. Sí, señor. Gracias por llamar. Sí, así, ¿verdad? Sí, así. Hola. Hola. Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío. Uy, qué lindo. ¿Con quién hablo? Te hablamos de Funeraria Los Olivos. De bobo. Hola. Arturo. Sí. Ese que llamó y por poco no le besó a Denis. Llamarle al tío también, que ellos no van a llevar en todo el programa. Tranquilo, Nasa, amigo. Deja de hacerte de loco, deja el güere. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amores a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bemay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata? El más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa, distribuye Autologic S.A.
Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lareltú, Camilo Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Hola. Cierto, comandante, ¿cómo hacen todos los rubín para estar en todos los programas? Pero una cosa, comandante, sin burlarme, vos sos el más simpático de todos. Otro veneno de Uruguay, ahí sea, así de provecho, ahí sea. Hola. Hola, Arturo. Sí. Con Víctor Villalba puede ser, por favor. Sí, como no te escucho, Buen Víctor. día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, usted? Mi admiración, mi querido amigo. Le hace 10 a 0 a todito lo que están ahí en la mesa. Siempre coherente en tus opiniones, a diferencia de los demás. Gracias. Y agradecerle. Y sí, pero somos todos verduritas. Y, pero no, ¿cómo le voy a decir gracias si...? No, pero nosotros nos fuimos a la mierda. ¡Fíjate, mayo, carajo! Todos somos porquería para él. Hola. 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 Ay, te añas pues, tiran acá, ahí está. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros o para que disfrutes un momento placentero y pases un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB, acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. Hola. Bueno, listo, vamos a ir cortando a poco ya. Hola. Hola. Sí. Se corta. Hola. ¿Puede ser con el que le hace 6 a 0 a todo y sin delantero, por favor? Deni. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, amigo? Cortó. ¿Vos me dijiste eso? Sí. ¿Cómo? ¿Qué dijo Denis Caniza? En su primera semana dijo eso. Sí, estaba caliente cuando soltó. ¿Y qué dijiste, Denis? Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6 a 0 sin delantero. Pero yo en fútbol, a nosotros. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6 a 0 sin delantero. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6 a 0 sin delantero. Niño me hizo enojar esa de Arturo. Hola. Comandante. Sí. ¿Cierto lo que dijo el oyente? Víctor Villalba, el number one ahí. 6-0 de espalda. Sí. Con los ojos cerrados le hace a ustedes. 6-0. Brillante. Hola. El cañeta, grande, en boca punde. Bien. Hola. Arturo, Sí. con Denis Caniza puede ser, Arturo. Sí, te escucha, Denis. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Denis? Dionisio Alcaraz te saluda. ¿Quién? Perdón. Dionisio Alcaraz. ¿Qué tal, Dionisio? Bien. Oh, bien. ¿Será que, viste que nosotros tenemos una escuela de fútbol a honores? Sí. ¿Y será que algún día pueda invitarte para que pueda venir a hablar con los chicos, verdad? Sí, claro, sin problema. Ahí Exactamente. Viste que nuestro problema ahora es, ¿cómo te voy a decir? Tenemos hasta los sub-14 nomás la escuela de fútbol. Por eso es lo que no tenemos más jugadores, ya sea en primera o en la selección paraguaya. Nos vamos a ir nomás en los mundiales por el tema que hasta sub-14 nomás. Y hay 300 escuelas de fútbol y apenas 12 equipos de primera que tienen los sub-15 a partir de sub-15 y el resto ya queda todo colgado. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Está preocupado el señor Gután por lo que es sin jugar. Hola. Arturo. Sí. Víctor Villalba es el número 1 legalmente. Cuando vos te vayas, déjale a él el programa. Bueno, escuchate lo que quiere. ¿En serio? Hola. ¿En serio? Hola. Hola, buen día, Arturo, y a la mesa. Hola, con el Recomar. Sí, te escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Tu nombre? Hola, Cañita. Mi respeto y admiración hacia vos, pero en nada no estoy de acuerdo. Soy cerrita, pero lo que dijiste ayer que Cerro va a perder por 2 goles y se duerme. No, sí. No concuerdo. Concuerdo más con el niño Torres, con el niño que contigo. ¿Por qué te digo? Porque Chiqui, en primer lugar, vos tenés razón en nada más. Chiqui tiene que cambiar, pero Chiqui no va a cambiar su sistema de juego. No vaya a decir que cambie porque no va a cambiar. Chiqui juega así y así se va a morir. Es de uno.
Cerro no va a perder más, va a cero, en serio te digo, y no vaya a darle mucho crédito al Cerro. Hola, se duerme y pierde, pero no va a cambiar su esquema de juego y va a morir ahí. No, Gracias. y tiene ventaja, Cerro. Bueno. Hola. Oye, hermano, voluntad que no ya forzaña nada y mamá. Me gustó. Hola. Hola, Sí. Denis. Sí. Buenas tardes para todos. Denis, yo quiero saber por qué la gente se enoja porque decís que va a meter 2 goles. No está diciendo que va a meter 6 goles. Normal es que le puedan meter 2 goles. Encima los 2 son un desastre. Hola. Desde México, Guadalajara, ¿verdad? Saludos a Acapulco. ¿Cómo se llama él? Yaca. Yaca. Hola. Hola, Sí. con Víctor Villalba. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Número 1, ídolo, caramba. No soy el primero que te dice eso. Fuerza. Gracias. Víctor. Gracias, muchas gracias. Me alienta lo que me dice la audiencia. Hola. Sí, mi amigo Víctor se llama. El mismo. Hola. Hola. Hola, con Víctor Villalba. Sí. Hola, buen día. Como personal te juega todo Arturo, amigo. ¿Por qué? ¿Por qué decís No, eso? personal, no. Fuerza. Gracias. ¿Que yo te juego? No sé por qué dijo eso. Sí. Y la percepción que doy, ¿eh? No, nada que ver. Es la percepción. Hola. Por algo se llama la capital de la energía, Hernandarias. Y bueno, mi amor, Hola. Arturo. Sí. Arturo, ¿puedo comentar algo? Sí. ¿Y el mundialista está por ahí? Aquí estoy, ¿qué tal? ¿Qué tal, mundialista? ¿Cómo andamos? O sea, soy tu admirador número 1. Gracias. O sea que Arturo, yo anteriormente chiquitito, al que le admiraba muchísimo era Carlos Gamarra. O sea. Y es que se fue a Olimpia, nunca pudo superar eso. Y sí, porque sos cerrita. Carlito. No le da a Carlos Gamarra con la camiseta de Olimpia, pues. Hola. Arturo. Sí. Con Víctor quiero hablar, por favor. Hola, buen día, ¿qué tal? Víctor, Señor. vos sos muy capo en todo lo que haces. Ahora te puedo dar un consejo como oyente, fiel seguidor tuyo y del comandante. Claro, lo que quieras. Gracias. Tena un poco más expresivo, man. No te va a putear con Arturo, más viejo tipo soldadito. Vos ni no te reí, no haces mueca, no haces gesto. Miran a la cámara en el extra y eso. Voy a tenerlo en cuenta. Pero sí, ese tiene razón. Tena no te va a retar con el comandante. Él te quiere allá en el fondo. Es Argel, tiene cara de embore, pero buena gente, güey. No, claro. Tenés razón, gracias. Agarro el Conoce consejo. nuestra inocencia. ¿Cómo se dice? Es que Víctor Villalba arrancó y se formó con él 3 puntos suspensivos. Gracias al ingeniero Carlos Gutiérrez. Hola. Sí, es para Hola, mí, buenas no sé, tardes, don sí, es Arturo. para mí, pero lo que a Víctor. Hola. Hola, buenas tardes, don Arturo. Sí. Sí, saludo y respeto. Quisiera hablar con Denis, por favor. ¿Cómo no te escucha el Recordman? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te llamas? Marcelo me llamo, Denis. Un gusto poder saludarte. ¿Qué tal, Marcelo? Te felicito, te admiro y te saludo respetuosamente. Jugaste 4 mundiales y en todas las posiciones de la defensa. Gracias, Marcelo. Por eso quiero preguntar algo ahí a la mesa también, seguramente. ¿Cuántas posiciones hay en la defensa? ¿Cuántos lugares el técnico te puede determinar para que pueda desempeñar en el juego? Y podés jugar de central, lateral derecho, lateral izquierdo. Y eso, no hay más otro. Bueno, saludo al ingeniero Carlos Guchari. Hola. Hola. Arturo, Sí. ¿puedo hablar con Denis Caniza? Sí, te escucha. Querido, ¿tu nombre? Denis, yo soy Emilio. ¿Qué tal, Emilio? Denis, vos sos demasiado imparcial, demasiado demostró tu fanatismo. No. Vos por más que Olimpia gane el día de cero va a decir, no, Olimpia jugó bien, Olimpia esto, Olimpia aquello. Vámonos, Denis será. No. Ay, compadre, ¿de escucha? Respetale, Gustavito. Muy buen profesional, Víctor Villalba, el popular. Hoy cuapala el tipo, dice Juan Carlos Rojas. Hola. Comandante. Sí. El niño que está ahí. Está el niño. Aquí estoy, sí. ¿cómo estás? ¿Qué hace el niño? ¿Cómo está? Bien, súper bien, de Niño, puntos. te quiero decir algo. Estaba escuchando de Víctor, de mi comandante. Pero vos tenés que tener en cuenta algo, niño. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Así es que número 1, siempre objetivo. Y uno que no le cae porque decir las cosas así cruelmente, pero son como son, rey. Éxito. Abrazo, gracias. Sí. No, ya estaban llamando todos los llamadores de Víctor. Ahora ya me toca a mí. Sí, mi turno. Lo que dice Carlos Guchari es que vos comenzaste con Libertad. Sí, en el 2008. Y quiere que yo diga el más ganador del siglo.
¿Está entendiendo? Carlito. Porque vos aprendiste como el más ganador del siglo. Él quiere que diga que Libertad es el más ganador del siglo. ¿Vos cubriste Libertad? 2008, 9, 10, 11, 12. ¿En qué radio? Y 1 de marzo. Cierto, Y yo. Con Israel. campeón. Ah, tenés razón, Carlos Buchari, cubría Libertad Víctor Villalba, perdón. Ah, es verdad. ¿Cuántos? 5 años, fueron? Sí, 5 años. Campeón de la Apertura, Clausura 2008, Apertura 2010, 2012 también. 4 campeonatos coincidentemente de Libertad en esa época. Ah. Israel, ¿y quiénes más pasaron en ese momento? Víctor tiene buena memoria. Y fue técnico Israel, Gregorio Pérez, Burruchaga, Pero estuvo mal Torrente. cuando te dijo eso, vos tenías 15 años. Y sí, tenía. Pasa que me vio muy chiquito. Y vos le hiciste seguramente. una pregunta. Y le hice una pregunta Y él que, pensó que yo te... que usted me ordenó hacer esa pregunta y nada que ver, no. Pero ya pasó, o sea, Ya pasó. Ah, le sí, dijo Rubín, ¿cómo lo utiliza el chico? Es que yo era chico. Sí, y pero me eso hubiera la visto- pregunta, yo Claro, no le dije que pregunta yo- le tenía que hacer Carlos Buchari. Y escuchaste, ingeniero Carlos Buchari. Hola. Lectura comprensiva, Arturito. Así mismo, ingeniero. Arturito. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? Bien. Vos sabés que yo soy cerrista, ¿verdad? Pero me llama la atención que los componentes de la mesa de ustedes, pues yo les escucho mucho a ustedes y todo el mundo le echa a Cerro las cargas como si fuese que Cerro tiene la obligación de toda la carga emocional le dan a Cerro. Y Cerro el que menos necesita. Olimpia el que necesita aquí ganar. Pero Cerro tiene que perder 1-0. Tiene que empatar o tiene que ganar para clasificarse. Y Olimpia tiene una sola salida. Ganar. Olimpia ni para mí. Espera, ¿no te vas a enojar conmigo? No. ¿Me das tu palabra? Claro que sí. ¿Sabés la voz de quién tenés vos? De ese que le dice, hola, cuerpito. Escuchate, no te enojas conmigo, ¿verdad? No. Escuchampo, ¿a quién le parece la voz nomás? No te enojes conmigo, te suplico que no te moleste conmigo. ¡Aló! Hola, precioso. ¡Hola! Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío. Uy, qué lindo. Hablamos otra vez, ¿verdad que tenés ese timbre de voz? Y no sé, parece, yo siempre tengo una voz así. Espera, medio- volvé a escucharte, parece que este sos vos, escuchamos. ¡Aló! Hola, precioso. ¡Hola! Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío. Uy, qué lindo. No sos pa' vos, no sos... Parece que es mi voz, ¿verdad? Escuchá, otra vez, escuchá. ¡Aló! Hola, precioso. ¡Hola! Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío. Uy, qué lindo. ¿Con quién hablo? ¿Qué pasa? No sos pa' vos ese. No soy. Sinceramente te digo que no soy porque yo soy oficial retirado del ejército. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero te parece el timbre de voz, ¿verdad? Ya, me parece ese que dice hola. ¡Ay, que la brilla! ¡Aló! Hola, precioso. ¡Hola! La Paraguaya Inmobiliaria se presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo. Urbanización Jardines de Aterá con empedrado, servicios básicos en puerta y posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Los insecticidas Knockout en resulta ayuda a combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. En Electroban vas a encontrar grandes ofertas y los mejores precios del país. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Hoy con 2 partidos arranca la fecha. Primero Tacuarega Miliano, 17:30 y luego 19:45, 12 de octubre, Guaireña en Itagua, Luis. Llegó Fiesta, está lista para tomar en Fiesta. Es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. En Erimark, hasta el 31 de mayo, con tus compras desde 200.000 guaraníes, participas del sorteo de 5 vales del evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego, vales de combustible por 250.000 guaraníes y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos.
Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapotones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. 0971 1080 10. Quedaron pendientes los mensajes del WhatsApp. Sí, mucha gente sigue escribiendo. Plantean a la mesa, buen día, ¿quién viene como favorito, Cerro u Olimpia? Para este domingo, imagino que es la consulta. Otro mensaje, ¿qué tal, señores? Soy Alfredo San Lorenzo. ¿Dónde se juega el miniclásico? Mi ídolo Gustavito. Independiente de Campo Grande. Independiente de Campo Grande, están invitados los oyentes a participar el domingo. Matecito de por medio, que le gusta el matecito, ya con el tereré correspondiente. Les esperamos, por supuesto, por las pantallas de Telefuturo, en cancha de Independiente, el miniclásico el día domingo. Saludos a Humberto Martínez desde San Lorenzo, también nos escribe, nos deja su mensaje. Saludos desde Tembiaponá, capital de la banana, excelente programa. También otra persona nos escribe, hola a la mesa, un saludo especial para Denis Caniza, un capo. Soy Máximo Romero de Fernando, de Zona Sur. Lean este mensaje, por favor. Olimpia gana seguro 3-0 el domingo, dice, mucho optimismo de parte del oyente que nos escribe desde Campo 9. También se reportan más oyentes en este momento. También hablan sobre lo que presagiamos, en este caso analizamos sobre el día miércoles, el superclásico por Copa Libertadores. Hola Víctor, un saludo al niño, el número 1. Gracias al oyente, gracias al oyente. 0971 1080 10 los mensajes. Convertirte en el profesional que crecer en UXA. Contás con carreras de rama ingeniería, empresariales, humanidades y tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Stock Express tiene un ofertón para vos. Hoy y mañana tenés 20% de descuento en todas las marcas de cervezas y gaseosas. Lo que escuchaste, 20% de descuento en cervezas y gaseosas. Aprovecha para tu fin de semana. Te esperamos en todos los locales de Stock Express. Saludo a mi sobrino Emilio García, que está escuchando con la voz parecida de... quería que yo le diga, hola, precioso, que diga el señor. No, eso que yo no le di a hacer. El cumpleaños de la doctora Giovanna Antonella Dragoto Vigili, mi hija. Muchas felicidades para la doctora Giovanna Antonella Dragoto Vigili, cumpliendo años. La hija de nuestro compañero virtual arquitecto Dragoto. Así que para la doctora Giovanna Antonella Dragoto Vigili, muchas felicidades. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Hola. Hola, comandante. Sí. ¿Te escucho? Sí. Acaban de decir que Libertad es el más ganador del siglo, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde quedó el campeonato del ex Olimpia del 83, otra voz del 78 al 83? Pero hablamos del siglo a partir del año 2000, por eso es que Libertad sacó diferencia, a partir del 2000 para acá. Claro, yo sabía que se iba a crear esta... Mili Empeño, venta de arreglos de huellas sobre plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sinofar a partir de ahora. Encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en televisores y celulares. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios. Y con cada compra te llevas una cuota de regalo y como si fuera poco, todos los viernes sorteamos tu cómpraselo gratis. Y en el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en nuestras sucursales, ingresa a bristol.com.py. Asodi Fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Vine a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. ¿Cómo te va, Valeria Jiménez? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo. Estoy muy contenta de poder tener esa comunicación contigo, porque estamos en la Semana Naranja acá en el showroom de Tupi y tenemos muchísimas novedades para todos nuestros clientes. Bueno, contanos todo lo que tiene Tupi, contanos, Valeria, Semana Naranja. Semana Naranja con descuentos en toda nuestra línea de electrónica, y yo te cuento que tenemos descuentos en celulares, en tablets, en computadoras y en todo lo que necesitas para estar al día en cuanto a tecnología.
Recuerda que tu primera cuota la abonás recién a los 30 días, así que no te vas a preocupar en llevar ese producto que estás necesitando, ese celular, esa computadora. Y si nos visitas en el showroom de ventas de Tupi, tenés un asesoramiento totalmente personalizado. Y esta gran feria se vive también en nuestra tienda web en www.tupi.com.py, o también podés llamarnos a nuestro call center, el 021-569-9000. ¿Qué recomendás, Valeria, ahora para la compra? Todo lo que tiene que ver, ¿no?, con electrodomésticos especialmente, ¿no? Te recomiendo que vengas a probar y a comprar lo que son las TVs Young, que están con un buen descuento, que son de calidad superior y aparte están disponibles en nuestro salón de ventas. Tenemos promotoras que te van a asesorar y te van a explicar, te van a configurar la TV, ya vienen con función de Netflix para entrar a internet, a Google, así que todo lo que necesitas tiene esta TV y es elementazo para ver los partidos, para ver los noticieros, así que es súper recomendado la TV Jam de marca, la marca con calidad superior. Muchísimas gracias, la gente está hablando de Tupi. Gracias, muy amable, Valeria. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Valeria Jiménez, marketing de Tupi. Hoy tenemos 2 partidos. Así es, 2 partidos. Antes, para no salir del tema, lo que al oyente le preocupaba y lo materializamos en números. Libertad efectivamente es el más ganador del siglo, tiene 13 títulos desde el 2000 hasta este momento. Sí. Cerro Porteño es el segundo, tiene 10 campeonatos con el último que logró. Olimpia tiene 8, son los 3 equipos más ganadores, pero efectivamente a Libertad... ¿Cuánto Libertad? 13. Todavía le queda bien el mote de más ganador del siglo, no sabemos si va a permanecer esta tendencia, pero hasta ahora tiene más que el resto. 13 torneos locales ganados desde el año 2000 hasta esta parte. Después, por ejemplo, aparece Nacional, que tuvo 3 títulos, y Guaraní, que llegó a ser 2 veces campeón. Los primeros 3, Libertad 13, Cerro 10 y Olimpia 8, desde el 2000 hasta este. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados para la compra de regalos y muchos productos más. Te esperamos en cualquiera de nuestros 440 puntos en todo el país o así tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. Slot del Sol Online te invita al sitio más seguro con los mejores juegos online, donde ganas seguro, y para celebrar el mes de las madres hay 15 millones en premios hasta el 25 de mayo. Ingresa a Slot del Sol Online, participa al gran torneo Super Mamás. Slot del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras de 10.000 guaraníes, puedes canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetros a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Dio a conocer Olimpia que a partir de la fecha ya se pueden comprar las entradas para el sector visitante, que anteriormente no se dio a conocer para el juego del día domingo. Los precios para los aficionados de Cerro son los siguientes: gradería norte 30.000 guaraníes, platea 70.000, preferencia 100.000 guaraníes y VIP albirroja 150.000 guaraníes. 16:30 el partido el día domingo. Ya el día de ayer se dieron a conocer los precios para los hinchas de Olimpia, pero a partir de aquí los hinchas de Cerro igualmente pueden comprar las entradas en el Club Cerro Porteño y también en Tiquetea. Sí, y hay diferencias importantes porque Sur para Olimpia 20.000, platea 40.000, preferencia 60.000 y Viva y Roja 100.000. Aquí observando estos precios, 10.000 más cara la zona de graderías. Sí, 70 plateas. 30.000 más la zona de plateas, 40.000 más preferencia y 50.000 más VIP albirroja. Pero simplemente para dejar en claro, si por ahí hay alguien que quiere comprar el sector diferente, sí, le va a representar una complicación porque ahora en preferencias el defensor se controla. A, B, C, D, como para poder ingresar y poder ubicarse. Vos comprás, por ejemplo, querés comprar más barato el sector Olimpia, pero te va a tocar el sector B. Y sector B es sector exclusivo para el Olimpia. Claro. Para evitar problemas, lo más saludable y más aconsejable es que compren el lugar destinado a su hinchada propia. Tal cual, con los precios de 30.000 graderías, plateas 70.000, preferencias 100.000, 150.000 para el hincha de Cerro Porteño, que están ya en venta a partir de ahora en el local de Tiquetea y también en el estadio, en el día domingo en el estadio Defensores del Chaco.
Ya estás viviendo el superclásico, vivilo tranquilo con Rubiloc Alarmas. Estés donde estés, entra a nuestras redes sociales, participa al sorteo y ganate la camiseta oficial de tu club. ¿Cómo tenés que hacer? Simple, seguinos en Facebook o en Instagram, dale like a la publicación, arroba a los amigos que quieras y comentanos el resultado del partido. El miércoles al finalizar el superclásico estaremos sorteando 2 camisetas de tu club entre los participantes. Rubiloc Alarmas, estés donde estés, vas a disfrutar tranquilo. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganar al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comesipar aprovecha la promo de crédito del 8,8% de interés y hasta en 12 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comesipar o seguinos en redes. Comesipar, 50 años liderando e innovando. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones y mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpigrega. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Del lado de Cerro, novedades en cuanto a lo que tiene que ver con el equipo aún no se tienen, porque de Olimpia las complicaciones ahora de Delio Zárate, de Walter González, ya conocido anteriormente, de Richard Ortiz, de Recalde, algunas de las bajas importantes que va a tener Olimpia. Si bien me parece que del lado de Olimpia de por sí se pensaba en un equipo alternativo, pero el nombre de Walter González y Adelio me parece que allí sí encajaban. Yo pienso a partir de esta noticia que traía Jorge, cómo arma el medio, porque Quintana va a ser titular en Copa y con Gómez probablemente, Richard Ortiz no está. Y la otra opción sería Candia. ¿Pero con quién? Porque Adelio me parece que encajaba bien para jugar allí. Y ahora como que queda descubierto ese puesto. Hay que ver a quién recurre Julio César Cáceres. ¿Y algún juvenil? Los juveniles que intentaron la vez pasada no había ningún volante central. No había. Porque era central, uno lateral y delanteros. Que dicho sea de paso, así como otras cosas, podrían llegar a tener su primer clásico igualmente. Y yo creo que Elías Ayala, al ser baja, Walter González va a arrancar. Ayala con Camacho, es lo que pienso de buenas a primeras. Obviamente hay todavía... Salvo que le dé titularidad a Paiva aquí por unos minutos y ver después su desempeño de cara al miércoles, pero el partido es el miércoles. Claro. Que no ahora se le termine cayendo Paiva, aparte, por ejemplo. Si no está Walter, sería exponerlo a Paiva y después si pasa algo con Paiva no tendría ni la opción de Walter González. Teniendo en cuenta... Yo creo que Olimpia netamente juvenil va a poner este domingo, porque no le conviene también arriesgar demasiado en lo físico a algunos titulares que van a tener nuevamente oportunidad de jugar el miércoles. Hablando de juveniles, veo el listado de los jugadores que estuvieron contra Colón. Quintana está, hijo, Sebastián Quintana. Podría ser uno de animalito. Es un volante que me parece que puede llegar a aparecer el día domingo. Suplentes estuvieron Alfredo Aguilar, Pedro González, ambos arqueros, Jeremy Flor, Antolín Alcaraz, Adelio Zárate, Sebastián Quintana, Alejandro Silva, Feliciano Brizuela, Santiago Vera, Néstor Camacho, Elías Ayala, Walter González. De estos nombres, salvo lo de Walter González, que está lesionado, y lo que se conoce ya también de Zárate que comentamos anteriormente, de estos me parece que gran parte de ellos estarán en el equipo titular, y habría que ver si se decide, por ejemplo, por Aguilar este partido, por Olveira. Si yo soy Julio Cáceres, Olveira. No sé qué dice nuevo. ¿Ustedes van con Aguilar o con Olveira este partido? Por más que vaya un equipo suplente, ¿con quién se juega? Son dos buenos arqueros. No, Aguilar. ¿Aguilar? Sí, Aguilar. Porque lo mismo, si le pasa algo a Olveira el domingo, para el miércoles... Aguilar hoy no es una garantía como en otros tiempos. El otro día ante Tacuarí, el gol, para mí tuvo su cuota de responsabilidad. Su complicación. O sea, si vamos a la escala, hoy Olveira está por encima de Aguilar. Por eso, tratando de asegurar, si yo fuera Cáceres, obviamente lo va a terminar decidiendo. Para mí todo es alternativo. Y así me imagino rápidamente Aguilar... El que no juegue el miércoles entre Otálvaro y Salazar, porque no creo que jueguen los dos de entrada, me parece que va a probar otra fórmula. Él lo tiene a Salcedo, que va a jugar el clásico el domingo, Flor y Mateo Gamarra, porque creo que Mateo no va a jugar ante Cerro en la Olla, va a jugar Iván Torres allí. Después, ahora lo que planteaba Quintana, me parece una buena opción, con William Candia. Por fuera
y no tiene mucho para elegir, Santiago, sería Santiago Brizuela, Vera, Santiago Brizuela, Vera, Sí, sí. y arriba Camacho y Ayala. Ayala. Más o menos por allí. Creo que Por allí. en base a nuestra imaginación nos equivocaríamos pocos nombres a la hora de la verdad, porque se perfila un equipo En un totalmente 90% por allí. Sí. Y del lado de Cerro, después de Luis comenzamos a hablar que puede llegar a tener Cerro. Chiqui piensa, ¿en Jan de titular para el domingo o va con Muñoz o Martínez? Luis. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución: impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sica queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ocibellala 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Pancho, ¿cómo estás? Bien, hola niños, saludos para todos ya aquí. Volviendo porque justo estamos en el tema complicado Olimpia. llegar a... Sí, hoy, viernes. Sí, no, hoy me encontré con el club de fan de Víctor allá afuera, una cuadra, el tuyo también acá, 2 cuadras, el de Denny un poquito más atrás, está complicado acá. No, pero ahora ya llaman los fans de Pancho. Hablamos de Olimpia, me parece que coincidimos todos, va por allí el tema, no hay mucho también, el famoso no tiene más, porque la verdad hasta allí Olimpia se le están cayendo algunos soldados. Y del lado de Cerro, ese equipo que estaba Víctor es el equipo, sí, ese es, ¿verdad? Y Camacho con Walter González, probablemente. Solo que ahora Walter está lesionado. Ese es el problema. Chico. Cayó la lesión. Walter con Adelio, eso es lo último. Bueno, perfecto. Eso fue lo último, sí. Entonces... Salvo que lo recuperen rápido entre hoy y mañana. Otra vez cambio de planes ahí. Otra vez cambio de planes. Cerro no tiene mucha variante, está muy tranquilo. Pero arrancan con quién en el arco. Pero va a guardar algunos, no creo que ponga todo. ¿Con quién arrancan en el arco? ¿Es partido para Jam? Jam, Rolón. Creo que va a ir Rolón. Podría ser... Allí es donde de repente podría ser Patiño, Alexis Duarte o si no, ¿sabes qué, Riveros Pancho? Con Duarte. El chico que jugó el lateral derecho. Alan Núñez. Yo creo que va a repetir él. Puede ser una buena opción. Pero me parece que le saca... ¿En defensa? Y ahí Rolón pasaría de central, Pancho. Digo yo, Rolón pasaría de central ahí. Puede ser. Sí. Tiene a William Rivero, tiene a Rodrigo del Valle. Para mí Del Valle, pero últimamente... Yo no creo que jueguen los dos juntos. Entre Del Valle y William, para mí Del Valle. Y después por izquierda tiene a... Alan. No sé si va a jugar Alan, porque... Al miércoles lo va... Está para... Que le puede... O le puede dar unos Pasa minutos. que Alan lo reservó bastante, lo dejó solamente para Copa Libertadores en este último tramo. Y tiene a Rivas y tiene a Vargas. Rivas. Podría ser Rivas. En el medio Enzo. Sí, Enzo Jiménez. Y allí Lucena, que jugó un partido y me parece llega descansado después de lo que fue su situación. Como Badilla. Con Bobadilla, sí. Y por izquierda Claudio Aquino, que generalmente juega. Y ahí arriba es donde otra vez está un poco la duda, me parece. Alfio lo veo titular. Yo lo veo titular a Alfio con Fernando Romero, exactamente. Sí, porque, y Moreno Martins para el miércoles. Porque Moreno Martins viene jugando mucho para la edad y viene con seguidilla de partidos, entonces por ahí pasa la cosa un poco de cuidarlo. No creo que lo use mucho ahora y después lo tenga que usar el miércoles otra vez. Hay poca distancia entre partido y partido, entonces creo que va a ir Alfio con Fernando Romero arriba. Más o menos de lo que imaginamos serían 5 a 6 titulares. Junior Noguera podría estar también, es una opción. Para ¿Como titularidad? titular? Yo no lo veo titular. Todavía no. ¿Cuál es el medio inicialmente? Y Enzo Jiménez, Lucena, Bobadilla y Aquino. Y Aquino. Me parece que entre Aquino y Carrascal va a elegir a uno para jugar este partido de entrada, porque Aquino y Carrascal marcan muchas veces el tiempo del equipo. Entonces no creo que los dos sean suplentes para este duelo. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Midea. Simplemente tu mejor idea. Representa, distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos Kenda.
Llegó Vipay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras de comercios y pagos de servicios públicos y privados. Accedes 100% online y sin costo. Activa Vipay, nuestra aplicación móvil Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Fortica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad. Para el cuidado de su caso negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma puedes ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadores del descanso de mamá y papá. Los partidos dio medio porcentaje, niño, ¿verdad? Sí, señor, arrancamos con el primer duelo de la tarde. Tacuaré Ameliano, duelo de vecinos 17-30. Tacuaré Ameliano. Tacuaré Ameliano. Una particularidad ahí, Nito Vera con Melgarejo. Son amigos, pero también... Pues parece que son socios comerciales. Así mismo, pero... ¿Qué negocio que tienen ellos? Voy a cara de perro, tienen el negocio del pádel. ¿Los dos? Los, sí. En las instalaciones de Tacuaré está pádel, pero es socio financiero así mismo el presidente. Amigo y rivales hoy. Bueno, vamos con el porcentaje. ¿Qué partido? Tacuaré Ameliano. Tacuaré Ameliano. Y hoy no hay intermedia. Hoy a la tarde, a las 3 de la tarde, a las 15 horas. A las 15 horas, Fernando San Lorenzo. El único partido para la tarde para completar la fecha de la semana. Mañana arranca otro. Un solo partido intermedio. Un solo partido a las 3 de la tarde. Bueno, ya volvemos. Gran loteamiento de la lotadora inmobiliaria SEA, fracción calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados con una dimensión de 360 a 560 metros cuadrados, o cuotas desde 400.000 guaraníes, sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motor S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Tacuaré Ameliano. ¿A qué hora juegan Tacuaré Ameliano? 17:30. Tacuaré Ameliano, viejo. Sí. La primera, 17:30. Muy bien, ya volvemos. Para que comprar si pueda alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Desde ahora Opisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tabuadrel y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Opisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Vamos al porcentaje. Tacuaré Ameliano. Tacuaré Ameliano. ¿Quién es local? Es Tacuaré. ¿En cancha de? En cancha de River. Allí se hace el juego en cancha. Bueno, a Tacuaré Ameliano arrancamos. Víctor Villalba. 50-50. Empate. Vos, niño. 50-50. Empate también. Sí. Y pone a explicar por qué no empate. Vos, Recordman. 60-40. Tacuaré le gana a Ameliano. Tacuaré le gana a Ameliano. ¿Y vos, Pancho? 40-60. ¿Quién gana? Ameliano. ¿Y un niño por qué vos empate? La versión de Tacuaré de Velar no me cierra del todo. Ameliano está en una mejoría, pero tiene siempre ese rasgo en principio de duelo de vecinos
no sé si ponerle etiqueta de clásico, pero es un duelo particular, entonces me parece que se van a terminar bloqueando ambos. Víctor Villalba. Y con Ovelar no levanta Tacuarembó, no juega bien desde que cambió de técnico. Y Ameliano a veces sí, a veces no. Tiene un buen partido, al siguiente no pasa nada con el equipo de Humberto. Por eso creo que se neutralizan. ¿Y vos, Pancho? Yo creo que gana Ameliano. Coincido un poco con lo que dice Víctor, una sí, otra no. Creo que hoy va a ser sí. Cuenta con todas sus figuras y está, me parece, más necesitado. Es la obligación ya de ganar para Humberto García otra vez. Me parece que Tacuarí tiene mejores futbolistas, de media para arriba principalmente, que pueden hacer la diferencia. ¿Tu equipo Marcelo Fernández? Marcelo Fernández, sí. Buen juego, Fernández. La vez pasada se sintió su ausencia ante Libertad. Justo no pudieron jugar todos los de Libertad. Cuando dije, me miraron ustedes. Yo les dije lo de Marcelo. El que era de Libertad, que de Libertad. Sí, es Libertad. Libertad. Ausencia es importante. Se siente su ausencia en ese momento. Sí. Y les dije. Y el tema de Marcelo Fernández. Sí, es el mejor delantero que tiene Tacuarí. Tacuarí tiene una línea defensiva de mucha experiencia. Me parece que en zona defensiva es donde está la mayor experiencia de Tacuarí. Y después de mitad de cancha para arriba, muchos jóvenes. Pero Fernández destaca. Entonces dividido, vos 50 y 50, Víctor, vos niño 50, para vos Ameliano. Y para vos Tacuarí. ¿Y quién es puntero del porcentaje? Denis y Víctor. 49 cada uno. ¿Y después? Pancho 46. ¿Y el niño? A 3 puntos. Jorge 37. Quiere decir que está en el promedio 0. Y Jorge está... Puede descender de categoría. Muy bien, ya volvemos. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá, promo válida hasta el 31 de mayo. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000. Con Financiera Solar, sí se puede. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en Buenos suena fuerte y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chartizar. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. Date un respiro, elegí el destino soñado y paga con tus tarjetas de crédito Bancop hasta en 12 cuotas sin intereses, con todas las agencias de viaje del país del 1 al 10 de cada mes, y además acumulas puntos. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Una pequeña corrección. De la tabla. En realidad, Denis y Víctor ya tienen 50 puntos. 50, Pancho 46 y Jorge 38. Así está la tabla. 4 puntos, o sea, cabeza a cabeza Denis Víctor, a 4 Pancho. Cuidado, y Jorge Pancho, a 2 puntitos tuyos. Bueno, ¿y qué partido tenemos después? El siguiente juego de la tarde en Itagua, 12 de octubre, Guaireña, 19:45. 12 de octubre, Guaireña, 19:45. ¿Primer partido a qué hora es? 5:30 de la tarde, 17:30. Ya volvemos. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopushupe Quitadol. En MC Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú, sobre la ruta número 2, con mínimos requisitos. Posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @MC Inmobiliaria. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pagos con el logo PNF. Ingresa a pnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. ¿Qué partido tenemos? 12 de octubre, Guaireña. 12 de octubre, Guaireña. 12 de octubre, Guaireña. Denis Caniza. 60-40. 12 de octubre le gana Guaireña. Le gana Guaireña. ¿Y vos, Víctor Villalba? 50-50. Empate. ¿Y vos, Pancho? 60-40. 12 de octubre le gana Guaireña. ¿Y vos, niño? 40-60. Le gana 12 de octubre a Guaireña. No, Guaireña 12. Y Guaireña el único que le da ganador a Guaireña es vos. Guaireña viene cansado, niño. Viene por eso mismo. Viene cansado, el 12 está más. Por eso mismo. Viene formato Troadios. Está con todo. Sí, viene encendido. No tiene excusa. Practican los potreros de Guaireña, no está hablando en la semana, no vienen llorando con muchos que dicen, no, venís jugando 1000 partidos en este año. No, vos no le has escuchado a Troadios ahorita quejándose de eso. Donde pueden entrenan, donde pueden viene y dedicar para todos los grandes que tienen con qué, y no como Guaireña que está de avión en avión, viajando. Termina el partido del 12 y ya tiene que ir al aeropuerto nuevamente para viajar para su partido de la semana. Está haciendo un muy buen campeonato y le felicito a Troyo García Guaireña. Bueno, puntero, el porcentaje de los punteros son Denis y Víctor, 50 cada uno. ¿Y después? Pancho tercero 46
y Jorge cuarto con 38. ¿Cuánto es la diferencia del primero al cuarto? 12. Muchísimo. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Neonex y Neonex Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pitch Burger, hamburguesas de pollo económicas que venden en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, Arraídos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8, seguinos en Facebook e Instagram. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Muy bien, gracias, muchísimas gracias. ¿Dónde nos quedamos? ¿Que la selección nacional cuándo? El martes hay conferencia de prensa y en principio allí se dará a conocer la lista de convocados de cara a los partidos amistosos. Japón dio su lista hoy, sí, Victoria. Hay varios nombres importantes. De los japoneses tienen dos, o sea, tiene todo su potencial el Japón. Tiene los jugadores que están en clubes importantes de Europa, por ejemplo Yoshida, que hoy juega en Sampdoria, el lateral derecho Tomiyasu de Arsenal, tiene el que se consagró campeón hace 2 días de la Europa League, Kamada del Eintracht Frankfurt, tiene a Kubo, jugador del Mallorca que pasó por Real Madrid. Tiene todo su potencial. De hecho, Japón en este combo de partidos juega también ante Brasil. Juega ante Paraguay el 2 de junio y después ante Brasil el 6. Y tiene un par de amistosos más. 4 partidos va a jugar en total Japón en este mes de junio. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. Decidir prestigio y calidad exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Cómo te va, Anthony? Buenas tardes. Arturo, ¿cómo te va? Un saludo para vos, tu compañero y toda la audiencia. ¿Qué pasó que hubo quejas del Puebla? Contanos contra la América, Anthony, campeonato mexicano. Eso fue la semana pasada, el sábado pasado, donde se repitió un penal, Arturo, que había parado, y el VAR, porque mi talón estaba encima de la línea, no hizo valer la tajada. ¿Y eso te disgustó, te molestó mucho? No, obvio que sí, porque en su momento se estuvo como esperando, buscando una manera de que se vuelva a repetir, ¿verdad? Pero ya hace parte de ese momento, o sea, de los cuartos de final. Bueno, eso en fútbol mexicano. ¿Y vos extendiste tu contrato? ¿Cómo es, Anthony? Sí, yo tengo hasta el 2023 ahora, diciembre del 2023. Diciembre del 2023, tenés mucho todavía. ¿Considerado figura en el Puebla, Anthony, Ahí vamos, Arturo, trabajando como todo trabajador, buscando su espacio, su lugar, y bueno, ahora tenemos una posibilidad en México, que sabemos que no es un mercado muy fácil, y más para el arquero paraguayo, ¿verdad? Que cada vez está más complicado transferir, y nuestro medio cada vez está más difícil de sacar jugadores. ¿Vos decís por el fútbol paraguayo? ¿Cómo? ¿Hablar de transferencia jugador paraguayo a México? No, en general, y más la posición, Arturo, no está fácil para nosotros los arqueros paraguayos emigrar en los últimos años, la mayoría se le está complicando mucho. Ah, correcto. ¿Te quedás con los compañeros, Anthony? Anthony, cambiando de tema, hablando de la selección nacional, ¿ya estás en conocimiento si es que estás entre los convocados para junio? ¿Tuviste algún contacto con el cuerpo técnico? Contacto normal, después de los juegos, para saber cómo estábamos, cómo va
físicamente, como estamos llegando. Generalmente con el entrenador de arquero siempre hay un contacto obviamente de cómo uno viene trabajando y bueno, y más después de los juegos si uno termina de buena manera, ¿no? Anthony, ¿venís a Paraguay o, por ejemplo, si se da la convocatoria directamente ya desde donde estás, vas a Japón? ¿Qué te dijeron? No, yo a Paraguay no voy porque el tema del campeonato se inicia muy rápido de vuelta. Tenemos una pretemporada en Estados Unidos, a la vuelta a la esquina otra vez y es muy corto el tiempo, más por el tema del mundial que adelantó todo el calendario, entonces se imposibilita mucho el vuelo para Paraguay y el tiempo de recuperarte para la pretemporada es muy corto. ¿Cuándo arrancan todo de vuelta en el segundo torneo, Anthony? El 1 de julio comienza el torneo en México. El primero, pero ya los primeros días de junio la pretemporada. ¿Y no sabes si es que habría algún pedido de tu equipo para no ser convocado o algo por el estilo, atendiendo que hay muy poco tiempo, o no manejas nada sobre eso? No, realmente no, pero tampoco los clubes se pueden negar a una no convocatoria, ¿verdad? El jugador siempre es el que decide ir o no. Al menos yo entiendo así. Y lógicamente en tu caso están las ganas de venir, de jugar esos amistosos con Paraguay. No, siempre las selecciones para cualquier jugador tiene que ser lo máximo, lo más importante en su carrera. O sea, nosotros que crecimos prácticamente dentro del seno de una selección sabemos lo que significa y poder estar en los mejores clubes del mundo, pero estar en tu selección siempre es más importante que cualquier lugar. Anthony, te saluda Francisco López, te mando un abrazo. Hablabas hace rato... Francisco, ¿cómo te va? Bien, hablabas hace rato sobre el puesto y que cada vez está más complicado como el tema de las transferencias. ¿Y cómo estás viendo justamente eso? Digo, la renovación también es tu puesto, pero están trabajando, hay potencial dentro de lo que es el arco albirrojo. Volvió a jugar Roberto Fernández, por ejemplo, ahora está teniendo otra vez continuidad. O sea, aparte de la renovación, también hay competencia interna y muy sana. Obvio que ahora que Gato volvió es muy importante para la selección y para él, porque realmente es muy importante para nosotros, para el grupo. O sea, realmente en lo que competimos en ese lugar sabemos lo importante que es siempre tener a todos activos y sobre todo sanos, ¿verdad? Y obvio el que es una posición muy difícil. El mercado paraguayo cada vez se está achicando el margen. No es una posición donde otros países han sacado ventaja por montones de motivos y bueno, eso realmente hace que la mayoría de los arqueros tengan esa poca posibilidad de transferencia por no sé, por citarte. No es tan fácil transferir hoy un arquero de Paraguay para otro país y más por la competencia que existe con otras nacionalidades y por la clase de torneo que tenemos y montones de cosas, ¿verdad? Que se tiene en cuenta para transferir un jugador y más en esa posición, ¿verdad? Volviendo al tema del partido frente al América, considero también una total injusticia. Estuvimos mirando el partido y no hubo en ningún momento ningún tipo de adelantamiento, cumplía con todas las reglas, con todo lo que tiene que ver. Después veíamos tu posteo, ya para nosotros madrugada del día domingo. ¿Alguna repercusión, digo, dentro de lo que tiene que ver con alguna sanción o alguna medida, o ya quedó ahí, ya está, el partido pasó y el América siguió para adelante? No, a ver, el América pasó no porque se repitió el penal, hizo una gran llave contra nosotros hicimos también una gran llave, nos esforzamos obviamente para poder competir con ellos, pero realmente más, yo no me fijé más en lo que podría haber sido para el América, sino que realmente buscarle una situación para repetir un penal, porque el talón está encima de la línea y no pisando, es como que
buscarle la vuelta. Es una situación de juego muy difícil de poder defender, ¿verdad? Sabemos que eso no te da una ventaja para que puedas adivinar el lugar, la potencia, la altura, son demasiadas cosas que pasan en un penal, ¿verdad? Y porque levantaste el talón sobre la línea ya se tiene que anular, me parece un poco hasta, no sé, ¿verdad? Son reglas que hoy imponen obviamente para que el show exista y para que los goles sigan siendo parte importante de este deporte, ¿verdad? Pero lo que compete a mi posición, obviamente uno no comparte porque sabemos que no es una situación de juego fácil de solucionar y más de la manera que tienen en cuenta, ¿verdad? La verdad, si nos ponemos a analizar, hablar tendidamente del caso es bastante estirado a los pelos, pero hace parte del fútbol actual. Realmente el gol es lo más importante del show. Antonieta, siguiendo un poco la campaña en el torneo local y en Copa Libertadores, lo que tiene que ver con Cerro Porteño. Ahora también se vienen 2 superclásicos importantes, uno por Copa la próxima semana. ¿Venís siguiendo, venís mirando un poco el desempeño? Sí, claro que sí. Somos gente de fútbol y vemos y nos actualizamos siempre. Realmente viendo la actualidad del fútbol, muy bien por Cerro, que está haciendo una buena campaña, Libertad. Así que es importante para el fútbol paraguayo esa situación, realmente valorable. Sabemos que es una competencia que cada vez nos han sacado diferencia a las demás ligas, pero hay que competir, buscar la manera de poder equipararnos con los demás equipos. Sí, saludarte, Anthony, para cerrar hablando de penales, pero de lo positivo. No recuerdo otra temporada, vos me vas a decir, Anthony, con tantos penales atajados a lo largo de la fase regular. Recuerdo así rápidamente por lo menos 3, o cuántos fueron en total a lo largo del campeonato, Anthony. En lo largo del campeonato, en un partido normal fueron 3, y en definiciones de penal en un año fueron 5. Total como 8 más o menos. ¿Recordar alguna temporada similar en algún otro equipo? No, muy poco. Cada vez hay más información. Jorge, ¿verdad? Sí, Jorge, sí, señor. Sí, Jorge, sí. Cada vez más información. Cada vez el deportista analiza muchas cosas. Realmente hay parámetros que hoy se tienen en cuenta para poder tener esa situación de juego, pero también hay parámetros para poder sacar ventaja del mismo. Totalmente. Al contrario para el arquero, ¿no? Sí. El gusto de escucharte, Anthony. Gracias por este momento. Muy amable. Por favor, abrazo. Anthony Silva, desde México. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marán Rocalonso, Ñembricio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria, tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra con los mejores barberos del mundo? El bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicítalo en las mejores barberías del país y disfruta una Pilsen Extra en bares asociados. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupí, con descuentos increíbles en toda la línea electrónica hasta el domingo 22. Vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota paga recién a los 30 días. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas, o hace tu pedido las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Claro, ese tema que estamos hablando, llámale para Federico Río Gerardo. De la hora él, los 2 pisos de la línea. Uno no puede adelantar nada. A partir de ahora, sí. Te podés mover sobre la línea, pero ni un pie adelantado, ni ¿cómo se llama eso? ¿Así? Ni una uña. ¿Uñito? Nada. No podemos moverte de la línea. Antes era uno afuera, otro adentro. Ahora sí, hasta ahora uno. No, desde el próximo, ahora, en 10 días, nada.
Cambia la regla. Cambio de la regla. Va a ser terrible lo del arquero, no puede. Y va a ser muy difícil. ¿Vos sabés cuántos penales penales van a ser repetidos si hasta acá? Sí, sí. Y más con el tema del No, VAR. y aparte para el arquero. para el arquero, porque echa la trampa. Uno te puede decir, bueno, me voy a ir un pasito más atrás y voy a dar el saltito para adelante y los dos ahí, no. Los pies tienen que estar sobre la línea, ni atrás ni adelante, sobre la línea. Y el impulso es el tema, porque salís con fuerza para algún lado y no llegás. Sí, el truco que pueden llegar a practicar es moverse y que el talón justito impacte la línea de los dos pies. Pero sería, o sea, tienen que practicar los arqueros a partir de ahora penales, porque esa es la forma de impulsarse, mover justito el pie y que el talón te dé ¿No te puedes apoyado. poner para atrás? No. ¿Por qué? En el penal no tenés que estar, no podés estar ¿Por qué atrás de la el línea. Ya está arquero y prohibido. que chute solo nomás ya el delantero? Y cada vez va a ser Tiene que estar más sobre la difícil para el camino, arquero. ¿verdad? Ah, Camino niño. a eso, sinceramente, sí. El arco libre. Ninguna ventaja para el arquero. El espíritu va a es tener que una gran repercusión en la Copa del Mundo. Sí. Porque ahora, ¿el VAR desde cuándo está en la Copa del Mundo? Desde el último mundial, 2018. Bueno, Apareció pero por primera vez en ahora el con mundial. las nuevas reglas. Y sí, Y hay otros también acá con ese tema. No va a ser fácil ese tema. No. ¿Con quién es lo que están ahí? Se levantó Gustavito, se fue. Federico, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Hablamos con Anthony Silva por un penal atajado, que el talón, que esto. ¿Qué pasa en los arqueros de las nuevas reglas del próximo mes? En los penales. Le estuve escuchando, Arturo, atentamente, sí, y el reglamento, el reglamento de hoy dice que tiene que tener un pie, por lo menos un pie sobre la línea, dice hoy. A partir de, por eso lo de él se anuló porque no tenía sobre la línea, tenía arriba. Y anteriormente no decía esa aclaración. Y ahora, a partir del 1 de junio, ambos pies deben estar sobre la línea. ¿Qué quiere decir eso? Pisando, no en el aire. Pisando tiene que estar. Eso es, la verdad que limita muchísimo eso al arquero. Lo estuve escuchando a él y tiene razón. Pero así también hay reglamentos que favorecen muchísimo al portero. ¿Cuál? Que en ese aspecto. Y por ejemplo, el solo hecho de tener el balón apoyado en el piso o sobre la palma de la mano ya se considera que él mismo lo tiene dominado. Cuando él está saltando para disputar el balón al aire, cuando tiene ambos pies despegados del suelo, vos lo terminás cargando entre comillas y ya es falta. Tiene algunos... Pero esa regla, disculpame Federico, que el arquero una vez que deje la tierra, por decir, y se eleve, ahí ya es intocable. Eso creo que tiene sus años ya, desde el comienzo prácticamente. Claro, sí, tiene privilegio entre comillas. Pero eso no es ahora, eso fue desde no era ahora. Desde que hago relato yo sé que el arquero una vez que salte es intocable, una vez que salga el pie, incluso una vez que domina la pelota. Así mismo, se considera dominado inclusive cuando él lanza, imagínense, y esto ya es de hace mucho, se considera inclusive dominado o en posesión del balón cuando el portero lanza el balón para patear. Imagínense eso. Hasta en ese momento ellos se consideran, si vos le terminás obstruyendo, cabeceando o sacando con el pie, es falta y tarjeta amarilla. Bueno, ¿y qué otras reglas cambian desde junio? Desde junio se va la regla, los 5 cambios se queda ya, o sea que en 3 oportunidades tener la oportunidad de hacer hacer las 5 sustituciones. Después lo del portero, que es el más significativo. Después que en la tanda de penales lo podés amonestar o expulsar a miembros de la banca también. Y a ver, otro significativo, no recuerdo, pero en realidad son 5, creo que te he nombrado 4 de ellos. Pero el más importante es, creo yo, el de la sustitución y el del portero. ¿Cómo se llama el perro? El portero. ¿El perro cómo se llama? Buda. ¿Eh? Buda. Buda. Que se calle un poquitito, ¿sí? Buda, quédate quieto. El lunes no me hace caso en mi casa de Arturo. No, ni la hora. Chao, Federico, gracias por tu tiempo, gracias. Chao. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Ok. No se acerca, loco, ¿sabes lo que? No me gusta los perros.
Pero el mejor amigo del hombre, el perro. Perro de la calle son. ¿Y qué tiene que ver? No sé, Arturo, porque a mí no me gusta tanto lo del perro. Pero no, tiene que quererle al perro, el mejor amigo del hombre. No, no es mi amigo. Oki. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 y CA. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos en la puerta de tu casa. Ahora además podés hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustibles. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena. Esencia guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura, la ciencia de ser paraguayos. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power Diesel, el único combustible con aditivo creado exclusivamente para Shell. Recupera hasta el 100% del rendimiento del motor diésel, limpia y elimina de depósitos acumulados. Carga Shell V-Power Diesel Shell porque lo que cargas importa. Con la app de Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde la App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 años y 8 meses, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Seguimos en el mes de mamá, 3.550 millones en premios con CNT, una Jeep Grand Cherokee, 100 millones más una Suzuki Swift, 2.200 millones más una Hilux, salen sí o sí, 100 premios en efectivo y 2 Suzuki Swift 0 kilómetro, pedí CNT, Cheporemoy. Resta el porcentaje del clásico y los otros juegos. Creo también que para el Mundial en línea ya no espera que termine la jugada para levantar el banderín. Bueno, eso vamos a ver después ahora, hice la posición adelantada, todo un tema ese. Y va a tener que seguir esperando porque si no, no va a poder el VAR analizar. Claro. Una cuestión que seguramente más adelante vamos a ver si se plantea o no en Paraguay, si los 5 cambios se aprueban para el torneo local, porque ahora sí es un cambio definitivo, ya no es provisorio para FIFA. Y a partir de junio la liga que quiera ya puede utilizar los 5 cambios si es que así lo desea. Pero, en Paraguay en su momento no se aprobó. Cuando acá propuso Trovato de Olimpia, le dijeron no. Exactamente. Así fue. Sí. Porque era opcional acá. Fue en la división, dijeron no. De hecho sigue siendo opcional porque es el límite, 5 cambios. Pero está habilitado. Está habilitado. Yo voy a un ejemplo, me voy lejos otra vez, pero por ejemplo, la Premier League en 2 años no utilizó esa regla, pero a partir de la próxima temporada ya van a usar 5 cambios. Y acá también tienen que usar 5 cambios. No sé qué van a decidir, por eso a partir de junio ya pueden decidir. ¿Vos te imaginas 5 adelantos? Y sí, pero en su momento pasó eso y quedaron en 3. Pero eso porque era Olimpia Contreras. Era una cuestión política. Claro. Y sí. Yo entiendo que era el tema. Claro, si el planteamiento venía de otro lado, probablemente se aprobaba. Pero también pasa otra cuestión que seguro los clubes van a evaluar acá. Cerro, Libertad, Olimpia tienen ventaja al hacer 5 cambios con respecto a Resistencia, Guairén. Pero lo mejor es 5 porque hay 5 adelantos. Van a terminar todo con la. Por lo menos para mí. Sí, claro, pero. ¿Cómo te va, Miguel? Hola, Arturo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Miguel Jaquet. ¿Te tiró la camiseta Moreno? No, era del Valle. ¿Del Valle? Pero ya, sí. ¿Pero vos sentiste cuando te tira la camiseta? Sentí el contacto, después ya me dejó caer porque ya no llego cuando la pelota queda ahí, pero siento el estirón en mi espalda, ya no llego a concretar, vamos a decirle, porque la pelota quedó dividida ahí. Pero vos no protestaste mucho en esa jugada que pudo haber sido penal para Sol contra Cerro. No, ya no protesté porque la jugada fue muy rápida, porque continuó. Después de eso vino que tuvimos una clara de Verdú, después de esa jugada. Sí, señor. Miguel, el partido contra Resistencia, contarnos mañana en cancha River. Sí, importante para nosotros, por el tema para salir el tema del promedio, que estamos conllevando eso del año pasado, ¿verdad?
va a ser un muy lindo partido, como dijiste, para tratar de pasar la 12 general y Ameliano, ¿verdad? Importante en todos los sentidos. Miguel, uno mira la plantilla de Sudamérica y encuentra nombres de trayectoria, de experiencia, con mucho nombre realmente, pero uno después ve los partidos y eso no está plasmado en cancha, falta, me parece, conexión, falta mayor asociación. ¿Por qué esta versión de Sudamérica, que hasta ahora, es cierto, levanta por momentos, pero después tiene esa inestabilidad? ¿Por qué pensás? Y la verdad, no estamos teniendo regularidad, más allá de mi parecer, también no estamos hilando victorias seguidas, que eso ayuda a que haya más confianza dentro del equipo a la hora de enfrentar los partidos. Yo creo que conlleva muchas cosas, ¿no? Como dijiste, tenemos uno de los mejores planteles del fútbol paraguayo, separando lo que es Cerro, Olimpia y todo eso. Yo creo que debemos estar un poquito más arriba también, porque justo también tuvimos la lesión de Rodrigo Rojas, que para nosotros es el eje del medio campo. Y bueno, no siempre podemos estar todos también dentro del plantel, ¿verdad? Porque siempre pasa cosas, hay lesionados, expulsiones, y bueno, como te dije, tratar de encontrar la regularidad. Miguel, en contrapartida, decías lo de Rodrigo Rojas, que definitivamente es una ausencia que se siente, pero levantó mucho el nivel Diego Valdés en esta parte del Mudo. El otro día jugó un partidazo ante Cerro. Cristian Núñez también está jugando bien. O sea, hay piezas que suplen esa ausencia de Rodrigo Rojas. El propio Marcelo Estigarribia, que a veces juega volante central, volante por izquierda, levantaron en esta parte del campeonato como para darle un mejor nivel a Sudamérica. Totalmente. Fueron jugadores que no venían jugando. En el caso de Núñez, en el caso de Diego Valdés, que sabemos la calidad que tiene. Pero bueno, son decisiones del técnico de ponerlo o no ponerle, ¿verdad? Como dijiste, Diego Valdés está en un momento extraordinario y nosotros tratamos de aprovecharlo también, ¿verdad? Cada jugador que anda bien tratamos de aprovechar ese momento. En su momento Chelo Tigarribia. Pero bueno, como siempre digo, siempre es importante tener a todos, porque cada jugador es diferente, son diferentes características también. Como digo, Rodrigo tiene una característica, Cristian una característica, Chelo lo mismo. Entonces, necesitamos de todo, ¿verdad? Y como uno dice, tratar de solucionar siempre las cosas nosotros, ¿verdad? Miguel, y después está lo otro, lo de los expulsados. 2 partidos consecutivos, 3 partidos consecutivos inclusive, y mirando un poquito más atrás, también te encontramos a vos en esa situación. O sea, lo hablaron, lo conversaron, decir, muchachos, vamos a cuidarlo un poquito más, porque es como que vienen con la amarilla fácil para Sudamérica. Sí, no. Y arranqué yo con eso, el tema de las expulsiones, la expulsión tonta que tuve con Tacuarí. Bueno, después fueron expulsiones que la verdad que fueron bien, ¿verdad? No hay nada que reprochar. Y cambiar esa inocentada también en esta distancia, estas 6 fechas que son ahora, creo que ya no debemos cometer esos errores, porque debemos sumar por lo menos 30 puntos este campeonato. ¿Y el rival de mañana, Resistencia? Rival complicado, duro, por ahí está arriba, debajo de los dos que están peleando. Yo creo que la sorpresa del campeonato. Tiene buenos jugadores, buen técnico, y para nosotros sería lindo ganar de visitante. Bueno, Miguel, seguiremos charlando mañana ante Resistencia en Cancha River, y bueno, con todo esto que tiene que ver con el campeonato y la misma situación como lo está mencionando el promedio del Sol. Un saludo, Miguel, desde el aire, gracias. Dale, Arturo, un saludo a toda la mesa. Hasta gracias, luego. Miguel Jaquet. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresá a avemaiflores.com. Regala amor, regala Ave May Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India? Utilitarios desde $11.900 contado, financiación propia y hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa, distribuye Autologic S.A.
Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lareltú, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. ¿Qué partido, niño? Resistencia Sol de América. Resistencia Sol. Víctor Villalba. 40-60. ¿Gana? Sol de América. Sol de América. Vos, Dani Caniza. 60-40. Resistencia. Resistencia. Escuchaste, Oscar, sobrino, Alan, doctor Figueredo, Carlitos Yani. Escucharon lo que dice el Recordman, que gana Resistencia Sol de América. Vos, Jorge. 50-50. Empate. Y vos, Pancho López. 50-50. Empate. Atención Ciudad de Luque, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque sobre Concepción Ortiz, esquina Antequera, en Peñá Seguro, en Peñá, en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en porte y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 437.000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hay prendas que cuentan historias, para eso y para cada situación. Base Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa. En sus detergentes Limpia Azul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. ¿Qué te completó? El siguiente juego. Me esperá un ratito, ni ahorita. Sí, me envió algo. No le gustó nada a mí. ¿Porcentaje? Sí. Porcentaje. ¿Vos quién le diste? ¿Cómo? ¿Vos le diste Resistencia? Sí. ¿Vos, Víctor? Sol de América. Escuchaste que la cosa le dio a Sol, Víctor. ¿Y vos, niño? Empate. ¿Y vos? Empate. Y acá está dividido. Denis Caniza, Resistencia. Víctor, Sol. Jorge y Pancho, empate. En Electroban vas a encontrar grandes ofertas de los mejores precios del país. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. En Erimark, hasta el 31 de mayo, con tus compras desde 200.000 guaraníes, participas del sorteo de 5 vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego. Vales de combustible por 250.000 guaraníes y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. ¿Qué partido tenemos? En Carandú, General Caballero Guaraní. General Caballero Guaraní. ¿En Carandú? En Carandú. Pancho. 40-60. ¿Quién gana? Guaraní. Vos, niño. 40-60. Guaraní. Vos, Víctor. 40-60. Guaraní. Vos. 60-40. Gana General. ¿Qué hacen los grosos de la garganta mecánica? ¿Cómo un viernes y nadie habla fenómeno, nadie arma nada? ¿Qué es lo que pasa, boludo? ¿Qué puta carajo? Mínimamente ambientamos Pile, Chuli, Asadex, Descontrol, mínimo. En vez de sumar puntos andamos restando puntos, carajo. Para mí que eliminamos este grupo de guambolo. ¿Qué puta carajo? Hay que poner orden a cada fenómeno. De Aragán, Ña Calmamina. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llamado o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque a usted se lo merece.
convertirte en el profesional que querés ser. Si sos alumno del UCSA, contás con beneficios como bolsa de empleos, convenios para pasantías, laboratorios de prácticas, voluntariados y extensión universitaria. Seguinos en Instagram y Facebook. UCSA, el futuro está en tus manos. Stock Express tiene un ofertón para vos. Hoy y mañana tenés 20% de descuento en todas las marcas de cervezas y gaseosas. Lo que escuchaste, 20% de descuento en cervezas y gaseosas. Aprovecha para tu fin de semana. Te esperamos en todos los locales de Stock Express. ¿Qué te puso Caracota? No le gustó mi pronóstico. Pero Víctor puso Victoria de Sol. Sí, ahí está. Ahí se compensó. Sí. Pero fuerte, ¿eh? Sí. Oscar. Fuerte. Berizzo, candidato técnico de Chile. Así es, sí. Viene negociando y está en la etapa de detalles, como para cerrar. Para cerrar, acordate que estuvo exitosa gestión en O'Higgins. Sí, campeón del fútbol chileno. Campeón, y acordate que estuvo con la U de Chile, que lo conocen muy bien a él. Sí, y trabajó con Bielsa en el ciclo para Sudáfrica Sí. 2010. En Chile están hablando de que sí esa posibilidad de ir al Mundial por el tema de Ecuador, porque si Ecuador pierde los puntos en los que jugó Byron Castillo, entonces Chile iría al Mundial y con eso Berizzo dirigiría el Mundial. El caso está en FIFA, todavía no sabemos qué resolución se va a tomar. Y Berizzo es muy querido en Chile. Sí. Categórico. Su esposa es chilena. Y él, de hecho, antes de venir a Paraguay, tengo entendido que vivía en Santiago. Sí. Después fue a España y él jugó la Champions. ¿Con el qué equipo? Cádiz, ¿no? Celta. Él dirigió el Celta, Europa League, llegó a semifinales. Llegó a semifinal de la Tuvo un buen Europa trabajo League. como técnico de clubes, le fue Acá muy no bien. anduvo bien, pero anduvo bien en Chile y anduvo bien en Cádiz. En Celta. En Celta. Y ahora candidato uno, ¿verdad? El que quiere ser técnico de Quinteros. Sí. Boliviano, argentino nacionalizado boliviano. Exactamente. Él Técnico dirige- de Colo-Colo ahora. Colo-Colo ahora técnico de Ecuador. Ecuador y Bolivia. Y ahora quiere Quintero ser técnico de Chile. Que ayer feo Colo-Colo. Sí, ayer perdió mal. 4-0 ante En River. Colombia hay 3 candidatos. Matías Almeida es uno de ellos. Que viene a dirigir la MLS en el Sí. San José Earthquakes, que le fue mal. Matías Almeida es uno de los nombres que estaba... Y Barroqueloto no cerró su ciclo en el fútbol norteamericano tampoco. Así es, estos son a mitad de Alvaro camino. y Néstor Lorenzo. Esos 3 entrenadores. ¿Y cuándo hace Barroqueloto acá la conferencia? El martes. ¿Y a quién les lleva? Y yo imagino que varios de afuera y varios de adentro. porque Pancho si tiene no- la información que lleva los de afuera. O si no, no tendría sentido que se pare el campeonato 3 semanas. A mí me dijeron que no va a llevar a nadie de acá, del plano local. Que no va a convocar gente del plano local. Pero hay que esperar. Pero yo no le convocaría a nadie acá. Yo quiero que todos se refresquen y que se reacondicione su físico. Sí, coincido. Porque yo le puede estar dañando a 2-3 el campeonato el próximo año. Porque vienen de muchos partidos los jugadores que están... Bueno, no le van a dañar a nadie, porque el campeonato pues se para. Libertad. 2 partidos no más juegan. Pero también lo que dice Víctor tiene sentido también lo que dice Víctor. ¿Para qué pararon el campeonato? Sí. O si no, vamos a Si no estar van a ganar, 3 semanas claro. sin nada para que al final se vayan a jugar solo los de afuera. Podíamos si seguir convoca, va a jugando. convocar 4 o 5 acá, no creo Y que últimamente fue a varios partidos, casi todos los partidos. Yo creería que alguno va a estar. Pero estamos Que atentos. reúne condiciones para ser Porque convocado. Por fue ejemplo, casi ahora todos Tito los Villalba, pero está lesionado. Justo será. Para mí. Sí. Tito está a nivel de convocatoria. Viene en muy buen nivel, es verdad. Y de las últimas nóminas para eliminatorias, Alexis Duarte, Luis Zárate, que estuvieron, Josué Colmán de Guaraní. Después, por ahí nos quedamos, porque en Libertad llegó a ser convocado Hugo Martínez, pero hoy está lesionado, Enciso hoy está lesionado. Hay que verla. No hay mucho más para elegir realmente. Santiago Rojas de Nacional estuvo como tercer arquero en el último combo. Asado y Fútbol Álamos, porque si vino es Álamos y Cervella representa frutos de los Andes. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas sobre plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en televisores y celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos, además con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios y con cada compra te llevas una cuota de regalo y como si fuera poco, todos los viernes sorteamos tu compra, se lo gratis. En el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, ingresa a bristol.com.py. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. ¿Qué partido tenemos, niño? Libertad Nacional. Libertad Nacional. Libertad Nacional. Pancho.
50-50. No dice mucho. Empate, Víctor Villalba. 60-40. Libertad le gana a Nacional. ¿Qué es lo que Peña te hace? Me dice que me regales. Oh, niño. 60-40. Libertad Nacional. ¿Y vos, Denis? 60-40. ¿Y vos qué pusiste? Empate. ¿Y todo Yo tu creo que compañero Nacional le va a dar pelea. le va a dar pelea? Y se ríe. Todos le dan pelea. Pero Libertad, viene solo que diezmado, Libertad, viene sin Tito, viene sin Enciso. ¿Qué? ¿Te quiere ayudar eso? Está bien. Yo creo que le puede dar pelea, pero va a terminar perdiendo. Sí. ¿Qué decís? Ah, por eso va a apoyar. Bien, gracias. Quiere que gane Gustavito el porcentaje de Pancho, porque Él sí me va apoya a mí, hacer un si quiere asado, que yo gane, porque y el otro que yo va a he hacer hecho también un un asado es asado, niño, y pero el el niño otro está ni- colero, entonces no. No, claro. Porque Víctor lleva así. ¿Vos crees que Libertad, si no le va a pelear a Libertad? Le va a dar pelea, pero va a perder igual. Va a terminar perdiendo, pero. Va a terminar perdiendo. Sí. ¿Y vos? Y sí, le va a dar pelea, Una pero buena va a terminar noticia perdiendo. para el liberteño. Ya está entrenando con normalidad Héctor Villalba. Tito Villalba ya está. Sí, así que para el liberteño, buena noticia. Para Pancho llegó tarde la noticia porque ya diste el porcentaje. No importa. Marcelo tiene que Nacional va a tiene empatar. buen. Sí. Sí, tiene buen. Burera va a meter un gol. Marcelo Burera mete un. Marcelo Díaz y Héctor Villalba ya trabajaron con normalidad en Libertad. No quiero decir nada. No quiero decir nada. También viene Nacional que perdió ante General Caballero de Mallorquín, Pancho. No le ganó a nadie todavía General Caballero en la segunda rueda. Justo viene y se va a recuperar ahora. Pero dejarle en que Y vos sí, te sí, cierto, por eso A me vos hubiera te callado. conviene, a vos te Me hubiera conviene. callado, sí, vos te sí. estás burlando de 100%. Víctor Villalba. Totalmente. ¿Qué tal, ingeniero? Bien, tranquilo, escuchando el quilombo que está armando. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Para la compra de regalos y muchos productos más, te esperamos en cualquiera de nuestros 440 puntos en todo el país. O hace tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Slot del Sol Online te invita al sitio más seguro con los mejores juegos online donde ganas seguro. Y para celebrar el mes de las madres hay 15 millones en premios hasta el 25 de mayo. Ingresa a Slot del Sol Online, participa del gran torneo Super Mamás. Slot del Sol Online es hoy. Bueno, niño, tranquilo. ¿Me escuchaste? Ojo al dato, sí, importante. Bueno, ¿sabes lo que pasó, verdad? ¿Quiere que diga? No. Estás cagado. Rodrigo Canciano, no venga más con esa noticia. ¿Quiere que diga? No. ¿Lo que hiciste? No. Ya estás viviendo el superclásico. Vivilo tranquilo con Rubiloc Alarmas. Estés donde estés, entra a nuestras redes sociales, participa del sorteo y ganate la camiseta oficial de tu club. ¿Cómo tenés que hacer? Simple, seguinos en Facebook o en Instagram, dale like a la publicación, arroba a los amigos que quieras y comentanos el resultado del partido. El miércoles al finalizar el superclásico estaremos sorteando 2 camisetas de tu club entre los participantes. Rubiloc Alarmas. Estés donde estés, vas a disfrutar tranquilo. Viste, hay error de nombre. Mismo nombre, ese pero no otra fueron persona. sobres. Ese me gustan los sobres. Mezcló todo, Pancho. Gustavito me dice por cuestión de tiempo y tiene razón. Olimpia Cerro. Porcentaje. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetros a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400. Ganar al dolor y seguir haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Participar del tradicional concurso de cuentos de Comisipar es abierta a todas las personas interesadas en las categorías adolescentes y adultos. Descarga bases y condiciones en comisipar.coop.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. ¿Qué partido tenemos, niño? Olimpia Cerro Porteño. Domingo 16:30. Pero he hecho el comentario que Olimpia pone alternativo. Sí. ¿Y Cerro? Cerro una mezcla. Una mezcla probablemente. Pero Digamos, por ejemplo, cuando es que clásico ya- puede pasar cualquier Sí, cosa, sí, ¿no? Puede ser Duarte. Uno de los centrales titulares, Sí. uno de los volantes 3, centrales 4 titulares. Niño Creo que Jorge. Romero también. Niño. Olimpia Un partido local. bravísimo. ¿Cómo? Un partido bravísimo. ¿Y cuál de los dos? ¿Qué vos pensás, Ángel, con relación a este clásico? ¿Eh?
¿Qué pensás vos con relación a este clásico de campeonato? Los dos equipos tengo mis amigos, no puedo ir a un lado. Ah, correcto. ¿Y vos? No opinás. No, yo le pregunto a ellos. Sí. ¿Y pero Perana? Angelito Ortiz. Denny Caniza. Olimpia local. 40-60. Cerro le gana a Olimpia. Sí. Vamos con Mix y Olimpia con juveniles. Aparte que Cerro pelea el campeonato todavía. ¿Y vos, Víctor Villalba? 50-50. Empate, che. ¿Y vos? 40-60. Cerro le gana a Olimpia. ¿Y vos, niño? Una pausa antes, señor, porque la noticia anterior que Díaz Almeida ya cerró para un equipo, el AEK de Atenas, así que descartado para Colombia. Gracias a los oyentes. AEK de Atenas jugó qué paraguayo ahí. Ahí no jugó Gamarra. Gamarra me parece. Carlos Alberto sí. Gamarra jugó ahí. Gracias a los oyentes. Así que es el... Bueno, pasado eso, Olimpia Cerro. Domingo. 40-60. Cerro. Y un empate. Víctor le dio empate. Vos viste Olimpia empate. nada. Olimpia nada. El que hace mejor las cosas creo que va a ganar el partido. Así mismo. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z-Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Alijillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Sika soluciona tus problemas. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Nos dicen el niño por el 48, nos dice el niño Anthony Silva, Red Monumental Satelital. Otra vez lo de Anthony, que se le va. Digitales escritos igualmente, los colegas. ¿Cómo no? Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebollera 1751 Casico Vicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Midea, tu mejor idea. La marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, sentirte en casa. Sentirte Midea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Riffle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original del acero 1045 Titanium. Puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta con Riffle hace más de 15.000 kilómetros. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Tienes una cuenta y una tarjeta a la que manejas desde nuestra app. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Quedamos todo Olimpia, el clásico, niño, que vos decías, no están ni Walter González ni... Así mismo, Walter González y Adelio Zárate están con molestias musculares y no llegan para el clásico del domingo. ¿Y qué pasa si Julio Cáceres, atendiendo las circunstancias, no pone todo juveniles y hace un mix? Y algunos sí, algunos igual suplentes tendrán chances, pero que normalmente son titulares no creo. Si no va a ser ponerse una soga al cuello. No, yo digo para evitar el honor. Pensando en los titulares, Olveira podría jugar. El único, sí, el Olveira, después de lo demás complicarse. Después está por el lateral izquierdo, por el lateral derecho, cualquiera de los dos. Me parece que ahí no hay un titular. El que no esté para el miércoles va a ser titular ahora, Salazar u Otálvaro. Sí, hay un titular. Y después Quintana, por ejemplo, yo lo veo bien como para jugar domingo y miércoles. 3 o 4. Fernando Cardoso.
Tenés razón, porque descansó el mismo Gómez, Fernando Cardoso y Gómez pueden jugar porque ellos no jugaron entre semana. Pueden jugar domingo y miércoles. ¿Y quién va a ser el nuevo nota Walter González? Es Paiva, ¿verdad? O van a crear otro 9. Y esa es otra alternativa. O si no, el juvenil, Elías Ayala, que la vez pasada debutó como 9. Con Camacho. Y con Camacho puede ser. O ahí puede arriesgar también, puede jugar Paiva. ¿Y ustedes por qué no le dan luego a Olimpia nada? ¿Les parece, ¿verdad? Y el honor de Olimpia y el prestigio de Olimpia. Dijo Olimpia es para el miércoles, Arturo. Ahí tiene que... No, eso dijo también Julio Jiménez, pero yo digo el honor, el prestigio que se juegan. Pero ¿Y qué pasa si Olimpia le gana a Cerro? Gustavito va a hacer un trabajo editado con dedicatoria y se va a saber Vito que dio empate. Después no va a servir mucho como para la cargada y lo histórico nada más, hasta ahí. No va a servir de mucho. Lo baja de la lucha. Le baja la lucha. El hincha de Olimpia, hoy la idea, lo que dice en la calle es: el domingo le sacamos del campeonato y el miércoles le dejamos sin copa. Sí, eso es lo que el domingo saca y el miércoles se queda sin pierna. Para la cargada, claro, y después te arriesgas. Lo que vos decís de que le quiere ganar, quedarse sin pierna. Un segundo. Seguro que le conviene Seguros El Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros El Chaco. Ahora tu fiesta rinde más, Fortima Frutica presentan Guayacoco, toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco con tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y SEA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma puedes ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadores del descanso de mamá y papá. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un espacio creado para vos y tu familia, 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las SVK, Tractores, Implementos Agrícolas, LS Tractores, Generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? A Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Con Upisa, disfrutar las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tabacatero y pulpa negra. Adquirirlos en tu punto favorito de venta y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbos CCR Seguros tenés un servicio integral de póliza y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá. Promo válida hasta el 31 de mayo. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000. Financiera Solar, si se puede. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires una fuerte y es Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. Con tus tarjetas de crédito Bancopp compras en 12 cuotas sin intereses en cualquier casa de electrodomésticos del país y además acumulas puntos. Promo válida hasta el 3 de agosto. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. ¿No pones eso, verdad? Sí. En el extra, Tito, veo. En el extra también es audiovisual. ¿Y por qué no pone hoy? El material en el extra. ¿Y quién hace el extra hoy? Le hace Iván Torres. Fabián, yo y Denis. Estamos. ¿Y por qué no Pero ponen? dura un minutito, si entra justito. Poné y después ponemos otra. Iván Torres le hace la entrevista de el conductor del programa. Lo de la selección. Siempre quisiste jugar en la selección y querés seguir jugando en la selección, ¿verdad? Yo me crié en la selección. Desde los 11 años que estoy en la selección. Se dijo muchas cosas, como vos sabés, o sea, todo el mundo sabe. Pero yo a la selección nunca renunciaste a la selección. Y no renunciarías tampoco. ¿Por qué? Hay veces que te toca y hay veces que no. Uno tiene que prepararse y seguir trabajando nomás para que cuando llegue el momento trate de estar de vuelta y aprovecharlo. ¿Te gustaría volver? Aprovechar la oportunidad. Siempre. ¿Te gustaría volver? Claro que sí. La selección es mi casa. Desde los 11 años que fui a la selección. ¿A los cuántos años te convocaron en la mayor? Joven también te fuiste, ¿verdad? No me acuerdo bien si era a los 19 o 20 años. Pero ya estabas... de Olimpia te llevaron, ¿verdad? No, yo ya estaba en Basilea. En Basilea, cuando fui a la selección. O sea que joven, luego te fuiste a Basilea también. Joven. Y un año estuve acá.
¿Cuántos años le pusiste a Deli, me dijiste hace rato? Ahí la parte más importante, que aclara que no va a renunciar, que él siempre está esperando la oportunidad en la selección. ¿Y por qué no le convocan? Si en su mejor momento no le convocaron. A Lorenzo Melgarejo pero bueno que él aclara que no es que y digo más, si fuera hoy Lorenzo Melgarejo, vos justificás, no está rindiendo. Sí, pero en su mejor momento en no su lo mejor lleva. momento, Pancho, cuando Y ahora con cambio de técnico incluido. ¿verdad? Cuando qué gusto viste. Bueno, tenemos para Anthony Silva. Sí, Anthony Silva, la red satelital Monumental. Muy bien. Desde México, Guadalajara. Saludos a Acapulco. ¿Cómo se llama él? Yaca. ¿Vos le seguías Yaca, Pío? Yo no, pero sé quién es, obviamente. Pero vos sabés el nombre de Yaca. Tengo varios stickers en el WhatsApp. Pero le en botadito. No, pero sé quién es. Sí, bien que le seguía Yaca. No le sigo. ¿Qué no le va a seguir? Chau. Lo dale ya ahora Chau. Se repitió un penal, Arturo, que había parado el VAR porque mi talón estaba encima de la línea, no hizo valer la tajada. ¿Y eso te disgustó, te molestó mucho? No, obvio que sí, porque en su momento se estuvo como esperando, buscando una manera de que se vuelva a repetir, ¿verdad? Pero ya hace parte de ese momento, o sea, de los cuartos de final. Eso en fútbol mexicano. ¿Y vos extendiste tu contrato? ¿Cómo es, Anthony? Sí, yo tengo hasta el 2023 ahora, diciembre del 2023. Diciembre del 2023, tenés mucho todavía. ¿Considerado figura en el pueblo, Anthony? No, ahí vamos, Arturo, trabajando como todo trabajador, buscando su espacio, su lugar, y bueno, ahora tenemos una posibilidad en México, que sabemos que no es un mercado muy fácil, y más para el arquero paraguayo, ¿verdad? Que cada vez está más complicado transferir, y nuestro medio cada vez está más difícil de sacar jugadores. En general, y más la posición, Arturo, no está fácil para nosotros los arqueros paraguayos emigrar en los últimos años. La mayoría se le está complicando mucho. Cambiando de tema, hablando de la selección nacional, ¿ya estás en conocimiento? Si es que estás entre los convocados para junio, ¿tuviste algún contacto con el cuerpo técnico? Un contacto normal, después de los juegos, para saber cómo estábamos, cómo va físicamente, cómo estamos llegando. Generalmente con el entrenador de arquero siempre hay un contacto obviamente de cómo uno viene trabajando, y bueno, y más después de los juegos, si uno termina de buena manera, ¿no? Anthony, ¿venís a Paraguay o, por ejemplo, si se da la convocatoria directamente ya desde donde estás, vas a Japón? ¿Qué te dijeron? No, yo a Paraguay no voy porque el tema del campeonato se inicia muy rápido de vuelta. Tenemos una pretemporada en Estados Unidos, a la vuelta a la esquina otra vez, y es muy corto el tiempo, más por el tema del mundial que adelantó todo el calendario, entonces se imposibilita mucho el vuelo para Paraguay y el tiempo de recuperarte para la pretemporada. ¿Cuándo arrancan todo de vuelta en el segundo torneo, Anthony? El 1 de julio comienza el torneo en México. El primero, pero ya los primeros días de junio la pretemporada. ¿Y no sabes si es que habría algún pedido de tu equipo para no ser convocado o algo por el estilo, atendiendo que hay muy poco tiempo, o no manejas nada sobre eso? No, realmente no, pero tampoco los clubes se pueden negar a una no convocatoria, ¿verdad? El jugador siempre es el que decide ir o no. Al menos yo entiendo así. Y lógicamente en tu caso están las ganas de venir, de jugar esos amistosos con Paraguay. No, siempre las selecciones para cualquier jugador tienen que ser lo máximo, lo más importante en su carrera. Nosotros que crecimos prácticamente dentro del seno de una selección sabemos lo que significa, y poder estar en los mejores clubes del mundo, pero estar en tu selección siempre es más importante que cualquier lugar. Hablabas hace rato sobre el puesto y que cada vez está más complicado, como el tema de las transferencias. ¿Y cómo estás viendo justamente eso? Digo, la renovación también es tu puesto, pero están trabajando, hay potencial dentro de lo que es el arco albirrojo. Volvió a jugar Roberto Fernández, por ejemplo, ahora está teniendo otra vez continuidad. O sea, aparte de la renovación, también hay competencia interna y muy sana. Obvio que ahora que Gato volvió es muy importante para la selección y para él, porque realmente es muy importante para nosotros, para el grupo. O sea, realmente en lo que competimos en ese lugar sabemos lo importante que es siempre tener a todos
activo y sobre todo sano, ¿verdad? Y obvio el que es una posición muy difícil. El mercado paraguayo cada vez se está achicando el margen. No es una posición donde otros países han sacado ventaja por montones de motivos, y bueno, eso realmente hace que la mayoría de los arqueros tengan esa poca posibilidad de transferencia por no sé, por citarte. No es tan fácil transferir hoy un arquero de Paraguay para otro país, y más por la competencia que existe con otras nacionalidades, y por la clase de torneos que tenemos, y montones de cosas, ¿verdad?, que se tienen en cuenta para transferir un jugador, y más en esa posición, ¿verdad? Volviendo al tema del partido frente al América, considero también una total injusticia. Estuvimos mirando el partido y no hubo en ningún momento ningún tipo de adelantamiento, cumplía con todas las reglas, con todo lo que tiene que ver. Después veíamos tu posteo, ya para nosotros madrugada del día domingo. ¿Alguna repercusión, digo, dentro de lo que tiene que ver con alguna sanción o alguna medida, o ya quedó ahí, ya está, el partido pasó y el América siguió para adelante? No, a ver, el América pasó no porque se repitió el penal, hizo una gran llave contra nosotros hicimos también una gran llave, nos esforzamos obviamente para poder competir con ellos, pero realmente más, yo no me fijé más en lo que podría haber sido para el América, sino que realmente buscarle una situación para repetir un penal, porque el talón está encima de la línea y no pisando, es como que buscarle la vuelta. Es una situación de juego muy difícil de poder defender, ¿verdad? Sabemos que eso no te da una ventaja para que puedas adivinar el lugar, la potencia, la altura, son demasiadas cosas que pasan en un penal, ¿verdad? Y porque levantaste el talón sobre la línea ya se tiene que anular, me parece un poco hasta, no sé, ¿verdad? Son reglas que hoy imponen obviamente para que el show exista y para que los goles sigan siendo parte importante de este deporte, ¿verdad? Pero en lo que compete a mi posición, obviamente uno no comparte porque sabemos que no es una situación de juego fácil de solucionar, y más de la manera que tienen en cuenta, ¿verdad? La verdad, si nos ponemos a analizar, hablar tendidamente del caso es bastante estirado a los pelos, pero hace parte del fútbol actual. Realmente el gol es lo más importante del show, ¿verdad? Antonieta, siguiendo un poco la campaña en el torneo local y en Copa Libertadores, lo que tiene que ver con Cerro Porteño, ahora también se vienen 2 superclásicos importantes, uno por Copa la próxima semana. ¿Venís siguiendo, venís mirando un poco el desempeño? Sí, claro que sí, somos gente de fútbol y vemos y nos actualizamos siempre, realmente viendo la actualidad del fútbol, muy bien por Cerro, que está haciendo una buena campaña, Libertad. Así que importante para el fútbol paraguayo esa situación, realmente valorable. Sabemos que es una competencia que cada vez nos han sacado diferencia a las demás ligas, pero hay que competir, buscar la manera de poder equipararnos con los demás equipos. No recuerdo otra temporada, vos me vas a decir, Anthony, con tantos penales atajados a lo largo de la fase regular. Recuerdo así rápidamente por lo menos 3, o cuántos fueron en total a lo largo del campeonato, Anthony. En lo largo del campeonato, en un partido normal fueron 3, y en definiciones de penal en un año fueron 5. Total como 8 más o menos. ¿Recordar una temporada similar en algún otro equipo? No, muy poco. Cada vez hay más información, cada vez el deportista analiza muchas cosas. Realmente hay parámetros que hoy se tienen en cuenta para poder tener esa situación de juego, pero también hay parámetros para poder sacar ventaja del mismo. Totalmente. Al contrario para el arquero, ¿no? Sí. El gusto de escucharte, Anthony. Gracias por este momento. Muy amable. Por favor, abrazo.
Anthony Silva, desde México. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Última hora, lee la verdad. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Presentan Solo Noticias. Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 19 grados. El fiscal José Torres informó que en las próximas horas se emitirán órdenes de detención contra 4 personas en el marco de la investigación por el atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. Sin embargo, no quiso precisar si se tratan de los autores, tanto intelectual como material. Indicó que una vez que lleguen a los mismos, estos deberán dar explicaciones que los investigadores corroborarán con los datos que ellos manejan. Por otro lado, pidió la colaboración de la ciudadanía, pero admitió que hasta el momento no se acercaron muchos para dar datos que podrían ayudar en la investigación. La directora, la coordinadora y una docente de un colegio de Lambaré, donde un niño de 6 años fue víctima de abuso sexual, fueron beneficiadas este viernes con la medida de arresto domiciliario. El Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Guillermo Silich y Nidia Fernández, votaron por revocar la resolución de la jueza Gladys Fariña, quien dio prisión preventiva contra las 3 docentes, y Lourdes Cardoso votó por la confirmación del fallo. Las 3 docentes fueron imputadas por el hecho punible